El doctor Adrián Lengua es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente es consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también, como ya había comentado, traten de, por favor, realizar las preguntas que consideren pertinente, y también en general creo yo que podrán hacer las preguntas relacionadas a lo que está sucediendo ahora como quizás un espacio de mayor conocimiento y reflexión. Muchas gracias, doctor, por darnos de su tiempo y por estar hoy día presente. No, sin más preámbulo, le dejo el espacio para usted. Hola, ¿cómo están? No, gracias. Bueno, la invitación era para mi amigo Carlos Helguera, que por motivos personales no ha podido participar, así que estoy tomando la posta. Pero gracias por el espacio. Como bien dices, entiendo que vamos a hablar, la clase es sobre introducción al derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Pero justamente al hablar de derechos humanos es imposible no remitirse un poco a lo que está pasando en el país. Así que cualquier duda que haya, bueno, como bien dijeron, yo soy abogado por la universidad, actualmente estoy trabajando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y haciendo una maestría en Derecho Internacional en Georgetown University. Cualquier tema que tengan dudas sobre el uso del sistema interamericano, sobre las posibilidades que hay de poder analizar la situación actual bajo los distintos mecanismos que tiene la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana, eventualmente háganmelo saber en cualquier momento de la presentación, ¿no? Y tratemos de que este sea un diálogo, más un diálogo que una clase, digamos, solamente expositiva, porque mi voz puede resultar monótona en una hora y media de clases, ¿no? Si no me equivoco. 2 horas. 2 horas, pero en 2 horas de clase probablemente se quede un poco monótono si es que no cuento con su participación. Así que de cuando en cuando iré abriendo espacios o sencillamente anímense en prender su micrófono o alzar la mano y así tratemos de hacerlo lo más dinámico posible. Bien, voy a compartir un PPT que se debería estar abriendo ahorita. Ok, perfecto. Bien. Sí, probablemente está haciendo pausa porque solamente tengo una pantalla, con lo cual no puedo ver constantemente el chat o si alzan la mano, pero al parar, digamos, la presentación trataré de ver quiénes quieren hacer uso de la palabra. Y este PPT tengo que irme al inicio. Ups, perdón. Que mi internet está un poco lento y que no soy bueno con la tecnología. Bien, la clase es sobre introducción al derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y la vamos a dividir básicamente en 3 puntos, ¿no? Hablar brevemente, muy rápido, sobre el concepto de derecho internacional de los derechos humanos. Luego vamos a hablar sobre las características comunes que tienen todos los sistemas de protección. Y luego pasaremos un poco más a las características específicas, ¿no? De los 3 sistemas, de 3 de los 4 sistemas de protección que hay actualmente a nivel de todo el mundo, ¿no? Entonces, como punto de partida, ¿no? Creo que lo más importante al hablar del concepto de derechos humanos es hablar un poco de lo que se habla del cambio en la comprensión del ser humano ante el derecho internacional, ¿no? Hay autores que hablan sobre el proceso de humanización del derecho internacional, ¿no? Del proceso, digamos, hasta del proceso de convencionalización del derecho constitucional o el derecho interno, que creo que básicamente tienen la característica común, que es que el Estado no deja de ser el actor principal, pero se une el individuo en el plano internacional como un sujeto de derecho, ¿no? Con la capacidad de poder presentar reclamos en el ámbito internacional por la vulneración de sus derechos, ¿no? Como bien debes saber, esto ocurre tras los sucesos, o se fortalece, nace con los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La adopción de las declaraciones tanto americanas como de Naciones Unidas, ¿no? La creación de la ONU, de la OEA y sus respectivos instrumentos internacionales que analizaremos en breve, ¿no? Y claro, creo que en este proceso de humanización son probablemente 4 las áreas que surgen con mayor fuerza, ¿no? Una es el DIDH, que es el que vamos a analizar en esta presentación, pero también es importante mencionar que hay otras 3 áreas, como son el derecho de refugiados, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional, cada uno con ámbitos de competencias y análisis diferentes, ¿no? Pero que tienen diálogos constantes según la naturaleza de los casos que se presentan en sus respectivas jurisdicciones o ámbitos de discusión. En lo que concierne al DIDH, yo parto de una definición muy básica, ¿no? Es una rama del DI, todas estas son ramas del derecho internacional, que se ocupa del establecimiento y promoción de los derechos humanos y de la protección de individuos en casos de violaciones de derechos humanos. Y creería que esta última parte es de las más importantes, ¿no? Atribuibles al Estado. En el ámbito internacional no conversamos, digamos, al menos en el DIDH no conversamos la responsabilidad individual de personas, eso es materia del derecho penal internacional.
únicamente analizamos las violaciones de derechos humanos que son atribuibles al Estado. Como veremos en un rato, esta atribución de responsabilidad puede ser de distintas maneras, ¿no? Puede ser, digamos, que el acto directamente no lo cometió el Estado, sino lo cometió un privado, pero por la falta de investigación, no esclarecimiento de la verdad, el Estado podría responder internacionalmente por la violación, digamos, del derecho a las garantías judiciales, no necesariamente el derecho a la vida o el derecho directamente afectado con el accionar delictivo. Entonces, en los sistemas de protección de derechos humanos que vamos a ver hoy, que básicamente es el sistema interamericano, el sistema universal y el sistema europeo brevemente, ¿no? Parten, digamos, tienen, como pueden ver en este cuadro, creo que grafica bien porque tienen órganos, normas y procedimientos, ¿no? Con características comunes, ¿no? Los tres, muy, muy comunes, pero también tienen ámbitos distintos, ¿no? No responden a las mismas normas, no responden a los mismos órganos, no responden a la misma clase de procedimientos, no responden a las mismas características sus órganos y sus normas, pero cuentan con algunas características comunes que a eso me voy a enfocar en esta segunda sección, digamos, de la presentación. Entonces, creo que a nivel, digamos, general, ¿no? Todo, digamos, los tres sistemas cuentan, ¿no? Con características como las pueden ver acá, ¿no? La posibilidad de que se presenten informes periódicos, denuncias individuales, quejas interestatales, investigaciones de oficio y opiniones consultivas o observaciones generales. Y creo que todas estas, digamos, estas posibilidades de accionar, ¿no? A nivel internacional mediante estos mecanismos que luego los vamos a ver con mayor detalle, también comparten las características comunes que es que se basan en dos requisitos fundamentales, ¿no? Que en este caso estoy utilizando como ejemplo la Convención Americana, pero que se pueden encontrar en otros instrumentos internacionales también, que son el consentimiento y la subsidiariedad. El consentimiento es básicamente afirmar, ¿no? Que el Estado no puede ser, digamos, declarado responsable por una obligación o por un instrumento que no, en la aplicación o en el ejercicio de soberanía, no dio su consentimiento de ratificar o de ser parte de, ¿no? Para ser más exactos. Entonces, los Estados únicamente responderán, ¿no? Conforme a los instrumentos que hayan ratificado por los cuales sean parte y también, digamos, hasta el nivel que ellos hayan aceptado en comprometerse, ¿no? Como pueden ver acá, estos, digamos, uno por ratificar un tratado de derechos humanos no necesariamente va a contar con las 5 posibilidades de mecanismos de control. Habrán estados que no quieran reconocer la posibilidad de denuncias individuales ante los comités, ¿no? O que no acepten quejas interestatales, o, digamos, u otro tipo de mecanismos que puedan haber dentro de las posibilidades que te da el tratado. Entonces, el consentimiento sea tanto para poder ser parte del tratado como también de los mecanismos, ¿no? Que uno acepta para poder, digamos, ser fiscalizado por estos órganos de control. Y por otro lado, el otro principio que me parece que es fundamental y probablemente el que vemos en el día a día con mayor rigurosidad y que siempre es materia de debates, es el principio de subsidiariedad, ¿no? Creo que es una pregunta que se plantea en todos lados, ¿no? ¿Qué entender por subsidiariedad? ¿Qué entender por complementariedad? ¿Cómo se entiende este rol del derecho internacional para que logre ser, por un lado, efectivo, pero tampoco, digamos, de intervencionista a tal punto que termine deslegitimando el derecho, pero al mismo tiempo no sea tan pasivo que termine perdiendo su efecto útil, ¿no? La subsidiariedad básicamente implica que se reconoce que los estados son todavía el sujeto, digamos, el principal responsable por proteger los derechos humanos, son quienes tienen, ¿no? La principal responsabilidad de dar respuesta ante las denuncias de sus ciudadanos, y solamente ante la falla del Estado en poder cumplir tales tipos de denuncias o situaciones, recién los mecanismos de derechos humanos podrán, ¿no? Analizar la situación, esto en el marco, ¿no? De un proceso contencioso. Probablemente, digamos, en informes o en otros métodos de supervisación, para supervisar, este principio no tenga tanta relevancia, ¿no? Porque básicamente es un pronunciamiento general, es una situación, digamos, bastante amplia, pero para casos concretos siempre tiene que haber este rol, este espacio para que el Estado haya tenido la oportunidad de poder participar. Coloquemos, por ejemplo, ahora lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Evidentemente la gente, digamos, las personas han tratado de buscar a la OEA, digamos, tratando de
digamos, buscarla por medios de comunicación, llamando, presentando documentos, y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertando de lo que pasa. Ya han habido unos cuantos pronunciamientos, ¿no? Pero, digamos, de alguna u otra manera, incluso en estas situaciones límites, ¿no? La comisión al menos tiene un rol, digamos, donde juega entre la espada y la pared, entre saber en qué momento le toca ya adentrarse, ¿no? A poder analizar un caso en concreto, ¿no? Y siempre, digamos, se tendrá que argumentar, ¿no? En qué medida ya no existen las posibilidades que la persona pueda presentar sus reclamos a nivel interno a fin de que la comisión pueda ingresar a analizar estas circunstancias. Entonces, antes de entrar a esta parte y poder ver, digamos, algunos con más profundidad esta idea de subsidiariedad, quisiera saber si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. O si algo no quedó claro o hablé demasiado rápido, quizás. ¿No? Ok. Perfecto. Bien, entonces vayamos a desarrollar un poco más, a avanzar un poco más en la idea de subsidiariedad. Veo preguntas. No, todo muy bien, gracias. Bien, en esta idea de subsidiariedad, y otra vez repito, ¿no? Se trata sobre todo de la posibilidad de presentar denuncias a nivel internacional, ¿no? Básicamente lo que se busca en los sistemas de protección es que las personas, la obligación de las personas de acudir a los órganos internos, ¿no? A los órganos judiciales, ¿no? Al Ministerio Público para denunciar o presentar el recurso que corresponda pertinente para poder solventar la situación, ¿no? Si uno ha sido agredido en una protesta, deberá presentar una denuncia. Si uno ha sufrido la vulneración de algún derecho fundamental, deberá presentar un amparo o el recurso específico para su caso en concreto. Si uno ha sido privado de libertad, el habeas corpus, etcétera, etcétera. Pero hay unas cuantas excepciones, ¿no? Que justamente es esta posibilidad de no terminar dejando el derecho internacional en una situación en la que pierda su efecto útil, ¿no? Y creo que los tres sistemas de protección, ¿no? Con algunas especificidades, los han reconocido y los comparten, ¿no? Yo acá estoy tomando el sistema interamericano como ejemplo base, pero como les digo, creo que en la mayoría, en todos los sistemas se aplica, que es la posibilidad de no utilizar los recursos internos para poder acudir al ámbito internacional, ¿no? Y se han reconocido más o menos unas 3 excepciones. La primera es cuando haya violaciones al debido proceso o, como a mí me gusta frasearlo, cuando no exista, ¿no? Un procedimiento, digamos, adecuado y efectivo, ¿no? Para poder lograr la protección de los derechos. Me explico, para colocarles un ejemplo. Conforme a los tratados internacionales, ¿no? Una persona deberá tener a su disposición un recurso de apelación que permita poder analizar tanto los hechos como el derecho a fin de que se realice el doble confort, ¿no? Digamos, una condena penal con 2 instancias. Cuando en la regulación estatal no existe un recurso con tales características, ¿no? Digamos, te tienes que ir directamente a una casación que solamente es normativa y que tiene ciertos requisitos, o sea, no tengo la posibilidad de apelar, no, yo no tengo que utilizar ese recurso, me puedo ir directamente a un sistema de protección a decir no existe, digamos, el debido proceso conforme a estos estándares internacionales, no existe este procedimiento, ergo, no tiene ninguna razón de ser que yo espere a utilizar este recurso, ¿no? Si es que no existe el debido proceso o el recurso adecuado y efectivo en mi país, ¿no? Otras circunstancias, ¿no? Son también, claro, y quizás son las de mayor tensión, ¿no? Cuando no existe un Estado de Derecho en el país o el Poder Judicial está cooptado. Esos casos son más complicados, ¿no? Porque implican un nivel de prueba y afirmarlo por parte de un organismo internacional siempre va a tratar de evitarlo porque básicamente es dar una connotación, un pronunciamiento político sobre el estado de las cosas, sobre el ordenamiento jurídico de un país. Se requieren muchas pruebas y usualmente los órganos internacionales optan, ¿no? Por tratar de analizar el caso concreto y cómo está regulado el recurso, cómo está, digamos, cómo los operadores lo están aplicando en el día a día. Entonces, eso, digamos, con respecto a la idoneidad o efectividad de los recursos o la posibilidad que existe el recurso a nivel interno o el debido proceso. Otra excepción al agotamiento, ¿no? que es bastante lógica en realidad, es cuando la persona no pueda agotarlos, ¿no? Imagínense en estos contextos de violencia policial, ¿no? Que uno intenta colocar una denuncia, ¿no? Pero claro, querrías colocar la denuncia probablemente frente a las personas que te han agredido, ¿no? O digamos, frente a un círculo que justamente podría estar garantizando un margen de impunidad, ¿no? Si encima cuando intentas presentarla, ¿no? Recibes revictimización, ¿no?
o incluso mayores amenazas, uno podría alegar, ¿no?, que se le ha impedido poder agotar los recursos internos en tanto no ha podido presentar una denuncia penal o un recurso judicial, ¿no? Y eso los exonera, ¿no?, de la del requisito de tener que presentar tal recurso, ¿no? Pasa muchísimo también con casos, digamos, de violencia de personas LGTBI, ¿no?, que son revictimizadas, de personas que han sido agredidas por la policía, tratan de ir a la fiscalía y básicamente las autoridades responden burlándose de ellas, ¿no? En esos casos no hay por qué digamos, no hay por qué pedirles algo tan burocrático a las personas como insistir con autoridades que ya te han denegado justicia. Puedes acudir a un órgano internacional, ¿no? Y yo creo que una tercera característica, ¿no?, que hay que añadir acá, que dicho sea de paso, este PPT me lo compartió la profesora Bregaglio, porque el cambio con Carlitos fue un poco repentino, entonces le pedí ayuda para poder hacer la clase. Pero un recurso o una excepción más que yo agregaría acá es cuando existe una demora judicial, ¿no? Imagínense, no sé, los casos de personas que han sido destituidas de sus trabajos, ¿no?, o que interponen un amparo y apenas se cuenta, ¿no?, con una sentencia en primera instancia en 10 años, en 12 años, ¿no?, o existe un proceso penal que está siendo tan largo. Piensen en los casos, digamos, del conflicto armado, donde se denuncian desapariciones forzadas y a más de 20 años o 18 años sencillamente no se ha condenado a los responsables, ¿no? Uno puede acudir a la justicia internacional básicamente indicando que utilizó el recurso, pero que el mismo ha sencillamente superado cualquier tipo de margen de plazo razonable, ¿no? Con lo cual básicamente el Estado también ha violado, digamos, el derecho a proveer un recurso que se resuelva en un tiempo adecuado. Esa sería una tercera excepción al agotamiento, ¿no? Y luego, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo creo que no es que haya agregado a las excepciones a esta lista, sino que básicamente ha especificado en algunos supuestos en los cuales se cumplen estos tres requisitos que ya les he dicho, que es básicamente la falta de un debido proceso, la falta de un recurso adecuado y efectivo, la imposibilidad de poder presentar uno o la demora en la decisión de un proceso, ¿no? Y ha especificado que, claro, cuando exista miedo de representación, o en todo caso, cuando no pueda acceder a un abogado o a una persona porque estas personas no tienen miedo de poderme representar debido a la situación del país, no porque han sido directamente amenazadas, existe, digamos, un impedimento de agotar los recursos internos. Cuando una persona no tenga recursos económicos, ¿no?, esté en una situación de indigencia, se podría aplicar una excepción, ¿no?, en el sentido de que no se le ha permitido agotar los recursos si es que las tasas judiciales son excesivamente altas, ¿no? O porque no existe, digamos, un recurso judicial ágil, sencillo, eficaz para que incluso las personas en situación de pobreza puedan acceder a las mismas de manera adecuada, ¿no? Entonces, no son, digamos, supuestos nuevos que se agregan a la lista, son únicamente, digamos, supuestos que especifican las excepciones ya establecidas convencionalmente, ¿no? Bien. Bueno, eso es un poco lo que ya les había indicado, ¿no? Que es la idea de el consentimiento, ¿no?, que es la posibilidad del Estado. El Estado solamente responderá por aquello que ha dado su consentimiento, por los tratados de los que es parte, ¿no? Es una regla, sobre todo, bastante estricta en el ámbito procesal, ¿no? Pero, a pesar, digamos, de que el Estado no se le puede condenar por instrumentos de los cuales no es parte, sí existe una tendencia o una costumbre en los órganos de protección de derechos humanos, ¿no?, de, digamos, de alguna u otra manera poder utilizar tratados de otros sistemas. Me explico. Por ejemplo, digamos, la Corte Interamericana, al momento de analizar casos de pueblos indígenas, podría optar por el Convenio 169 de la OIT o la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no?, como instrumentos interpretativos para dotar de contenido a la Convención Americana, ¿no? Pero claro, el uso de esos instrumentos igualmente, ¿no?, requiere que el Estado haya ratificado los mismos, ¿no?, sobre todo en el caso del Convenio 169. Si el Estado no lo ha ratificado, ¿no?, resultaría, digamos, un poco, afectaría el principio de consentimiento que la Corte Interamericana establezca un estándar para ese Estado si es que no es parte del Convenio 169, ¿no?, o utilice, digamos, los estándares del 169 para poder imputarle obligaciones en base a la Convención Americana. Por lo mismo, la jurisprudencia que utiliza el 169 para establecer reglas, ¿no?, o obligaciones que interpretan la Convención Americana, en principio, ¿no?, habría un debate si es que las mismas son exigibles a estados que no han ratificado el tratado.
¿no? Para poder, digamos, hacerlas exigibles, uno tendría que argumentar, ¿no? Que a pesar que el Estado no haya ratificado el 169, el contenido de la Convención Americana deriva en tales obligaciones, pero es un ejercicio argumentativo más complicado y diferente. ¿Me dejo entender? Bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Bien, entiendo que no hay. A ver, en estos mecanismos, digamos, de los tres sistemas no contenciosos o cuasi contenciosos, ¿no? Cuasi contenciosos me refiero a los comités de Naciones Unidas, que en un rato analizaremos, digamos, sus características. No siempre acaban con una decisión final, ¿no? Cuando se tratan de las denuncias, ¿no? Que ya sea sentencias, recomendaciones, cuando es la Comisión Interamericana, o decisiones de los comités de Naciones Unidas, ¿no? Sentencias también en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y, digamos, todos estos pronunciamientos no siempre van a derivar en una determinación de la responsabilidad internacional del Estado por la violación de determinados derechos. Como les dije al inicio en la definición de esta área del derecho internacional, no analizamos responsabilidades individuales, sino que únicamente analizamos la responsabilidad del Estado. Ergo, las decisiones en estos procesos contenciosos o cuasi contenciosos, siempre la conclusión va a ser si el Estado es responsable o no de la violación de un derecho. No se va a ir más allá de eso, no se va a indicar, digamos, si determinada persona individual incumplió determinados delitos penales, ¿no? Ni tampoco se va a hacer determinaciones más allá de ese marco de competencias. Y también ordenará las medidas de reparación que resulten adecuadas. Veo que hay, creo que una pregunta. Sí, en el caso Ugarteche, la declaración de improcedencia del C sobre el reconocimiento matrimonial sexual se ha hecho una interpretación arbitraria de los tratados. En las partes de todo hombre y mujer tiene derecho al matrimonio, como solo hombre y mujer pueden casarse. Eso podría llegar a cuestionarse en la CIDH, ya que se agotó la vía interna del TC. Es una pregunta muy interesante, gracias por hacerla. De hecho, también me das la oportunidad de hacer la pequeña precisión, ¿no? Que habrán situaciones sobre las cuales no pueda, digamos, hablar directamente como darles un sí o no, porque mi trabajo básicamente es en peticiones y casos, y con lo cual, digamos, podría adelantar un pronunciamiento que, si bien los toma la Comisión Interamericana, que son las 7 personas que conforman este órgano a nivel, digamos, más alto, a nivel político, que son las personas que responden, como persona técnica prefiero no meterme, digamos, en dar esas determinaciones para evitar que se me excluya a mí la posibilidad de participar en alguno de estos casos. Pero, ¿no? Digamos, sí puedo dar algunas directrices o algunas líneas que, en base a precedentes, ¿no? Que nos permitan poder resolver estos casos o que tengan los elementos para que puedan entenderlos. Entonces, voy a responder la pregunta en dos partes, ¿no? Uno sobre la interpretación y sobre, digamos, por qué está errada, ¿no? Y la segunda sobre las posibilidades del uso del sistema interamericano. Sobre lo primero, ¿no? En efecto, leí la sentencia rápidamente, entiendo que, no sé si los 4, creería que solo 2 o 3, digamos, tuvieron esta interpretación, entre comillas, literal, ¿no? De los tratados internacionales. No, y claro, a mí lo paradójico es que muchos de ellos, particularmente el magistrado Sardón, utiliza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para indicar que no existe la obligación, ¿no? Y es curioso porque el mismo Tribunal Europeo, hay una sentencia que se llama Shalkikov, me imagino que muchos la conocen, contra Austria, me parece, pero bueno, se llama Shalkikov, en la cual, claro, es el primer caso, la primera denuncia internacional que se presenta reclamando matrimonio igualitario, ¿no? Y a pesar de que la demanda se rechaza, hay algo muy interesante, que es que cuando se analiza, ¿no? el artículo respectivo sobre matrimonio del Convenio Europeo, la primera oración que tiene el tribunal, ¿no? Es básicamente indicar que reconoce que una interpretación literal del tratado, del Convenio Europeo, ¿no? Puede generar una interpretación, o digamos, es pasible, ¿no? De una interpretación que permita el matrimonio igualitario, ¿no? Y luego ya básicamente aplica el margen, digamos, y que también se puede analizar de manera evolutiva, entre otras cosas, pero al final básicamente opta, ¿no? Por el criterio del margen de apreciación nacional, que es básicamente un criterio que utiliza el Tribunal Europeo cuando existen dos posibles interpretaciones, ¿no? Entonces el tribunal básicamente dijo, es posible y literalmente entender que existe un matrimonio igualitario,
existe el método evolutivo, ¿no? Pero también existen estos dos métodos que básicamente utiliza el sistemático, que es decir, en los demás tratados se utiliza la palabra toda persona, acá es el único artículo en el cual se utiliza hombre y mujer, por lo cual una lectura sistemática me debería derivar en una norma de matrimonio heterosexual, que es controvertido, pero en cualquier caso, digamos, coloca estas dos interpretaciones, ¿no? Es posible la A y es posible la B, ¿no? Y yo como tribunal voy a optar por la B porque me rijo por el margen de apreciación del margen de apreciación nacional, que es básicamente una regla para poder dirimir cuando existen dos posibles interpretaciones, ¿no? Digamos, o dos posibles contenidos, y que se basa en la idea de que para poder tomar un pronunciamiento tengo que tomar en cuenta el estado de las cosas en Europa, ¿no? Digamos, cómo está legislando Europa en aquel momento dado este tema. Y en el momento en el cual se da el pronunciamiento, la mayoría de estados no había reconocido, ¿no?, el matrimonio igualitario. Entonces opta por esa fórmula, digamos, porque digamos, requiere el consenso europeo para poderse pronunciar. Es una técnica, digamos, argumentativa para mi gusto débil, ¿no? Porque básicamente perpetúa situaciones de exclusión, ¿no? Más aún de situaciones estructurales, ¿no? Que no permite, digamos, avanzar en el derecho internacional de los derechos humanos, salvo que los propios estados a iniciativa propia de sus ordenamientos nacionales lo hagan. Entonces es una técnica cuestionable, pero lo importante acá es que el propio tribunal reconoce, ¿no?, que el artículo se puede interpretar para sacar una fórmula de matrimonio igualitario. Es más, creo que reafirma algo más importante, que es que ni la lectura más restringida del convenio europeo, ¿no?, permite decir que está prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y creo que es un poco la interpretación en la cual llega el magistrado Sardón, claro, utilizando otra sentencia, ¿no?, la que más, probablemente la que más le conviene, y únicamente en la aplicación del margen de apreciación nacional, pero no tome en cuenta, digamos, este pronunciamiento que es el primero, digamos, en la materia, o de una denuncia específica sobre este asunto, y que te debería llegar a la conclusión que, al menos en el ámbito europeo, no existe una interpretación que te permita que afirmar que está prohibido el matrimonio igualitario, sino que la interpretación es posible, solamente que por un margen de apreciación nacional no se aplica. Y es todavía más controvertido porque, claro, el Perú no es parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Perú se rige por el sistema interamericano, y el sistema interamericano ya tiene un pronunciamiento en una opinión consultiva donde establece, ¿no? De hecho, es curioso porque utiliza las mismas técnicas de interpretación, difieren en un par muy puntuales, ¿no? Creo que el sistema interamericano entiende la lectura sistemática con el principio de no discriminación, y el Convenio Europeo lo hace con el uso de toda persona, y hombre y mujer. Entonces, en esa técnica legislativa, interpretativa, sacan dos conclusiones diferentes, ¿no? Pero básicamente los dos entienden que hay dos posibles interpretaciones, y el sistema interamericano se rige como criterio dirimente por el principio pro persona, que es ante dos posibles interpretaciones yo voy a optar la que sea más favorable al ser humano, a la persona. La pro persona no es un método de interpretación, no es un método que te permita derivar un contenido normativo de una norma internacional, sino que es una norma que te permite, es un principio que te permite poder dirimir por cuál de las posibles interpretaciones, opto, ¿no? Entonces, debió haberse regido por el sistema interamericano, debió haber utilizado la opinión consultiva, que si bien a diferencia, y esto me imagino que lo conversaremos luego del sistema interamericano con un poco de detalle, que si bien no es un pronunciamiento contencioso, igualmente es vinculante, ¿no? Lo ha establecido la propia Corte, ¿no? Y en realidad, partiendo de una argumentación más lógica, ¿no? Mucho más simple, menos leguleya. Si la Corte te dijo A en su opinión consultiva, ¿por qué te tendría que decir no A en un caso contencioso? No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, digamos, por un principio de buena fe, ¿no?, y digamos de darle un efecto útil también al derecho internacional, a la Convención Americana, ese pronunciamiento es vinculante, ¿no? Entonces, claramente, si el caso llega al sistema interamericano, a nivel de debate jurídico no hay ninguna controversia. La Corte ya dijo lo que dijo, ha sido muy clara, hay matrimonio igualitario, es una obligación de los estados. Cualquier caso que llegue al sistema interamericano va a derivar en esa consecuencia. Dicho esto, paso a la segunda pregunta, ¿no?, que es la posibilidad de poder llegar a la Comisión Interamericana. Y ahí el escenario, honestamente, hasta hace unas semanas era bastante oscuro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en el sistema interamericano tenemos el requisito, ¿no?, de que que utilices los recursos judiciales a nivel interno, que los hayas agotado, pero hay una regla procesal que es que los hayas utilizado adecuadamente, ¿no?, que hayas, digamos, interpuesto la demanda a tiempo, ¿no?, que hayas cumplido con los requisitos procesales, ¿no?, y que se te haya rechazado justicia. Había mucho ruido alrededor del caso Ugarteche porque ya desde una instancia, cuando se declaró improcedente, ¿no?,
se estaba cuestionando que la demanda de amparo no había sido presentada en el tiempo oportuno. Si el Tribunal Constitucional hubiese rechazado por improcedente y únicamente alegado que la demanda fue declarada, digamos, fue presentada de manera extemporánea, ¿no? Hubiese visto difícil que el sistema interamericano se pronuncie, o en todo caso acarrearía retos muy grandes, ¿no? Por esta regla principal, ¿no? De agotamiento debido a los recursos internos, ¿no? Y más bien, hay que decirlo, ¿no? Hay responsabilidad del abogado, ¿no? El no haber podido prever en un caso tan importante, no controvertir con este aspecto procesal tan fino como es el plazo de presentación de la demanda, ¿no? Entonces, pero luego de haber leído la sentencia, ¿no? Me parece que es claro que no se ha rechazado solamente por esa causal, ¿no? Se ha rechazado, si bien se declara improcedente, ¿no? Los argumentos utilizados por los votos mayoritarios, ¿no? Son claramente argumentos que desconocen la opinión consultiva, que básicamente optan por una fórmula de matrimonio heterosexual, ¿no? Y le niegan cualquier tipo de posibilidad a este derecho. Entonces, hay precedentes en la comisión, ¿no? Donde, por ejemplo, en casos de pueblos indígenas también, donde, claro, los pueblos indígenas presentan una acción de protección, sería en Chile, una acción de amparo en otros países, y acción de protección creo que también en Ecuador, pero como este recurso, digamos, constitucional, ¿no? Para proteger derechos convencionales y constitucionales, y los órganos internos básicamente les dijeron como, no, improcedente porque este no es un derecho convencional, ¿no? La comunidad, el derecho a la consulta, el derecho a la propiedad colectiva no es un derecho convencional ni constitucional, improcedente, ¿no? Porque es una cuestión de legalidad, de propiedad individual que debiste haber tenido el contencioso administrativo. Entonces, formalmente la decisión es improcedente, pero si uno analiza los fundamentos, en realidad básicamente lo que está diciendo es no existe el derecho. Está haciendo un pronunciamiento, entre comillas, de fondo, nada más que por la regulación procesal del Estado se entiende como improcedente. Entonces yo ahí les dejo la pregunta, ¿no? Si no sería o no el supuesto del caso Ugarteche. No, pareciera que sí, ¿no? Y si uno pudiese aplicar, digamos, esta línea jurisprudencial que tiene la comisión, ¿no? Habría espacio, ¿no? Un espacio bastante claro, ¿no? Para, utilizando esos precedentes, poder presentar una denuncia a nivel internacional y que tenga éxito, ¿no? Hablo como suposición por lo que les comenté, ¿no? Que trato de no hacer, digamos, afirmaciones tan directas. Bien, hasta ahí. No sé si quedó claro, si tienen alguna duda más sobre este asunto en concreto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Gracias. ¿Algo más les iba a comentar? Bueno, no, realmente se me ocurre, no, pero bueno, básicamente es el escenario. Igual, claro, acá estábamos siempre debatiendo sobre si eventualmente llegaba el caso, qué posibilidades teníamos, ¿no? Y claro, ahí habían escenarios que estábamos pensando, que creo que van con la temática de la clase, ¿no? Que es que, claro, uno tiene que agotar los recursos internos de manera adecuada, ¿no? Y las excepciones serían, claro, cuando se aplican algunas de estas excepciones, o cuando también, por ejemplo, existe un requisito procesal tan absurdo, ¿no? Que se te haya declarado por improcedente la demanda, ¿no? Resulta casi que una denegación de justicia. Precedentes que tenemos, hay casos de Argentina, donde me parece que la Corte Suprema le ordenaba a los peticionarios establecer sus alegatos, voy a dar un número aleatorio, en 30 líneas, ¿no? O en 10 líneas, en 15 líneas. Y estas personas se pasaron por una, ¿no? En vez de 30 hicieron 31, en vez de 10 hicieron 11, y se lo declararon improcedente. Entonces, claro, hay una regla procesal ahí, pero la pregunta que se hace la comisión en esos casos es, ¿esto es, digamos, un requisito formal esencial o un formalismo? Si estamos ante un formalismo que nosotros lo avalemos, sería básicamente perpetrar el patrón de negación de justicia. El caso de Ugarteche está o no en ese supuesto, es más complicado, ¿no? Es un plazo que se le había otorgado mucho más amplio. Me parece que hace tiempo que no veo constitucional peruano, pero me parece que son 60 días desde la emisión de la resolución de la RENIEC, ¿no? No pareciera que estamos en un supuesto tan similar al que les comento, ¿no? Pero por suerte, digamos, como les digo, la sentencia tiene estas características, tiene estos pronunciamientos de fondo que creo que permitirían, en aplicación de estos precedentes, poder debatir su admisibilidad con mayor claridad, ¿no? Que distinto hubiese sido si solamente hubiese sido extemporáneo. Bien, si tienen así igual dudas sobre temas o sobre
las cosas que están aconteciendo en Perú, plantéenlas, ¿no? Y trataré de utilizar, digamos, el contenido de la clase para poderlas responder. Bien, entonces, como les digo, las sentencias básicamente lo que van a hacer es establecer la responsabilidad del Estado por violación de determinados derechos y siempre van a establecer medidas de reparación. Todas establecen medidas de reparación, pero como veremos en un momento, no con las mismas características, ¿no? De hecho, el sistema de reparación más progresista es el sistema interamericano, que opta por la fórmula de la reparación integral, a diferencia del Tribunal Europeo, ¿no? Que es mucho más acotado en las reparaciones que puede dar, y el Comité de Naciones Unidas también, ¿no? Tampoco tiene esa magnitud de medidas que ordena la Corte Interamericana al momento, y la Comisión Interamericana al momento de resolver estos casos, ¿no? En la reparación integral, básicamente uno ordena la restitución, la indemnización, la satisfacción, las garantías de no repetición, ¿no? Indemnizaciones, bueno, págale a esta persona lo que ha perdido, o sea, lo que por daño moral y por lo que ha perdido durante el tiempo que ocurrió la violación. Restitución es cese la violación. Satisfacción es, digamos, en un ánimo, digamos, más moral, ¿no? Otórguele una beca, un monumento, ¿no? Algo, digamos, un gesto del Estado, disculpas públicas, ¿no? En garantías de no repetición, básicamente si esto fue producto de una situación estructural, ¿no? Cambia aquellas leyes, aquellas prácticas, aquellas situaciones que generaron, ¿no? La situación que derivó en esta violación de derechos humanos, ¿no? Y básicamente son esas ahí, ¿no? Las garantías de no repetición son las más interesantes porque te permiten cambios que van más allá del caso en concreto, ¿no? Digamos, si hubo una ley discriminatoria, te ordenará que cambie la ley. Si respondió un patrón de la policía, digamos, por la falta de entrenamiento, ordenará que se realice, digamos, tales entrenamientos. Entonces busca, digamos, a analizar las situaciones estructurales que generaron la violación de derechos, ¿no? Bien, y aquí vamos a pasar ya a un tema un poco más técnico. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Creo que no. Que son los criterios de competencia. Y ese también es un rasgo común que tienen todos los sistemas de protección, ¿no? Una cosa son los requisitos procesales, ¿no? Que es lo que les decía, ¿no? Digamos, que se hayan agotado correctamente los recursos internos, esa es una característica, es un requisito procesal. Pero luego también hay requisitos competenciales, ¿no? Y básicamente son 4. Competencia material, ¿no? Es que cuando yo presento una denuncia ante cualquier sistema de protección de derechos humanos, ¿no? Yo tengo que alegar la violación a un derecho contemplado en un tratado sobre el cual el órgano se puede pronunciar, ¿no? Si uno viene a la Comisión Interamericana alegando la violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no nos vamos a poder pronunciar por ese tratado, porque claramente no tenemos competencia para poder establecer la responsabilidad internacional sobre el mismo, sin perjuicio que podamos utilizar sus parámetros y estándares, ¿no? Para poder llenar de contenido a la Convención Americana, ¿no? Pero este es un ejercicio argumentativo diferente. La competencia personal es básicamente que se reclame al Estado que ha generado la violación de derechos humanos, ¿no? Y que sea respecto a la persona titular del derecho. Y acá me detengo un rato porque hay un debate interesante, ¿no? Que es respecto a quiénes pueden acudir a los sistemas de protección para alegar la violación de sus derechos. El Tribunal Europeo acepta tanto personas naturales como personas jurídicas, pero el sistema interamericano no. El sistema interamericano tiene como regla general que solamente podrán presentar denuncias las personas naturales, las personas individuales, salvo 2 excepciones. La primera es los sindicatos, ¿no? Porque expresamente el pacto sobre derechos, el pacto de San Salvador, ¿no? En el artículo referido a libertad sindical, derecho a la huelga, reconoce, ¿no? Al sindicato estos derechos en el ámbito internacional, con lo cual hay una determinación convencional sobre que estas personas jurídicas son sujetos de derechos. Y la segunda excepción son los pueblos indígenas, ¿no? Básicamente por una interpretación del principio de no discriminación, ¿no? Con el resto del tratado, uno debería entender que en respeto a su cosmovisión, ¿no? Y a sus prácticas ancestrales, además de lo que establecen algunos tratados internacionales sobre las características de estas comunidades, ¿no? La comunidad en sí misma es un sujeto de derecho internacional, ¿no? Que puede presentar sus reclamos, ¿no? Por la violación de sus derechos a la consulta previa, a la propiedad colectiva, etcétera, etcétera. Sin perjuicio de ello, y estas 2 excepciones muy claras, ¿no? Hay algunos supuestos donde el sistema interamericano ha reconocido la posibilidad, ¿no?
que se puedan agotar los recursos internos a nombre de la persona jurídica y a pesar de ello no pronunciarse sobre la persona jurídica, pero sí sobre las personas naturales que están detrás de la misma. La regla principal para hacer esto es que el ejercicio del derecho esté tan, pero tan ligado a la necesidad de poder, de utilizar una persona jurídica para poderlo realizar, ¿no? Que evidentemente se entiende que el agotamiento también se realizará respecto a la persona jurídica. Los casos por excelencia que llegan y donde ya tenemos jurisprudencia son los casos de libertad de expresión, ¿no? ¿De qué otra manera uno podría ejercer su libertad de expresión, ¿no? Al mismo nivel si es que no lo hace a partir de ser, digamos, el que establece, decide, ¿no? O moldea los contenidos, ¿no? De una radio, de un medio de comunicación, de prensa escrita, etcétera, ¿no? Evidentemente ahí el ejercicio del derecho está muy ligado a la posibilidad de digamos, de que se realiza a partir de la persona jurídica, ergo, si la propia persona jurídica inicia un proceso alegando la violación de sus derechos, se puede enviar una petición a nivel internacional, no a favor de la persona jurídica, sí a favor de las personas individuales, a pesar que el proceso interno ha sido agotado en nombre de la persona jurídica. ¿Me explico? La otra excepción, bueno, y que está menos desarrollada en el sistema interamericano, creo que hasta ahora no tenemos un pronunciamiento, pero me parece que es un ejemplo muy base, es el caso de los partidos políticos, ¿no? ¿De qué manera uno podría ejercer su derecho a ser elegido, ¿no? U otros derechos políticos si es que no es a partir de la Constitución o pertenencia a un partido político? Si eventualmente existe una sanción o una vulneración a los derechos de este partido, una persona podría ir al ámbito internacional a decir, la persona jurídica agotó los recursos internos en su nombre, ¿no? Pero yo soy parte de esa persona jurídica y yo soy, digamos, la persona que se ha visto también directamente afectada con esta decisión. Voy como yo, Adrián Lengua, miembro del partido X, ¿no? A que se me protejan mis derechos humanos. Entonces, esos son dos ejemplos claros. Y un ejemplo en el cual no se aceptaría, digamos, esta regla es en el caso de las sociedades, ¿no? Al sistema interamericano, y esto lo digo por experiencia, llegan probablemente de las 3.000 peticiones que vemos en el año, muy probablemente unas 200, 300, y diría que hasta más, de, digamos, miembros de empresas, ¿no? Que básicamente alegan que por el perjuicio patrimonial que ha sufrido su empresa, y con esto no digo que sea justo o injusto, solamente que sufrió ese daño, digamos, a su patrimonio, viene al sistema interamericano alegando la afectación a su derecho a la propiedad. ¿Cuál es la diferencia con estos casos? Ustedes miran, sí, pero para poder, digamos, realizar ciertas operaciones económicas requeriré de poder constituir una persona jurídica. Y sí, es verdad, pero creo que en todos los ordenamientos, ¿no? No necesariamente tu patrimonio, o sea, mejor dicho, hay formas en las cuales tú puedes dejarle tu patrimonio, lo que es el velo de protección, dejas tu patrimonio, ¿no? A nombre de la persona jurídica, por ende tu patrimonio individual jamás va a estar tocado, sino que pertenecerá, le trasladas ese derecho a la persona jurídica para protegerte, o puedes optar por fórmulas donde le das cierto patrimonio a la persona jurídica, pero también abres la posibilidad a que cualquier perjuicio también te pueda afectar a ti. Entonces hay un margen de libertad, ¿no? Hay un margen de decisión de la persona de la manera en la cual, como yo ejercito este nivel de derechos, digamos, de derechos económicos, ¿no? Si yo opté por una fórmula para protegerme, digamos, colocando este velo con respecto a mi patrimonio individual, y no opté por la otra, por las razones que cada quien quiera, ¿no? Hay un mayor margen de discernimiento que tiene la persona en optar por cualquiera de las fórmulas, a diferencia de los ejemplos que les coloqué al inicio. ¿Me explico? Son casos muy finos, son casos donde creo que la jurisprudencia va a tener mucho que decir, porque se requiere, digamos, analizar caso a caso, pero un poco las líneas generales, ¿no? De la competencia personal van por ese lado. Y otro aspecto importante que quisiera indicar acá es que en el sistema interamericano tiene la característica que solamente recibimos, ¿no? Peticiones con personas que puedan ser identificadas o identificables. Bien, si yo presento una petición a nombre de toda la población menor de 18 años, pero mayor de 14 por la violación de sus derechos a bla, 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 muy probablemente digan no hay competencia personal porque la población es de tal indeterminación o de tal imposibilidad de poderla determinar que no cabe el criterio de competencia personal, ¿no? Si tú me dices, las personas fallecidas durante la masacre de Uchuracay, ¿no? Por la falta de investigación,
es un universo más, o sea, no tengo los nombres, no te los estoy dando, pero claramente podemos determinarlos en el marco del proceso. ¿Me explico? Entonces, digamos, hay este requisito de la determinación de las víctimas o de la posibilidad de identificar con claridad a las víctimas del proceso. A diferencia de lo que es el Tribunal Europeo o los comités, ¿no? Sobre todo los comités que tienen la posibilidad de las víctimas potenciales, ¿no? Que es que identifico a la víctima, ¿no? Y el tribunal puede pronunciarse sobre estas personas, ¿no? Sin perjuicio a que se haya concretizado en ese momento la vulneración de sus derechos humanos. Esa es una característica que tienen, digamos, los comités y el Tribunal Europeo. El sistema interamericano, por ejemplo, te exigirán, ¿no? Para hacerlo más exacto, que a esa persona se le haya aplicado esta norma que es inconvencional y por ende se hayan violado sus derechos. En el Tribunal Europeo y en los sistemas de protección de la ONU, básicamente la regla será el riesgo de que eso se te aplique, ¿no? O, digamos, el efecto que esa norma genera en la persona permite habilitar, digamos, las competencias del tribunal. ¿Se podría recoger, tengo una pregunta, ¿se podría recoger nombres con datos y firmas? ¿Y las pruebas tendrían que acreditar daños directos a cada una de ellas? Sí, a ver, acá para hacer la respuesta más completa. En el sistema interamericano al menos, ¿no? Uno no requiere la firma de la víctima. Nosotros tenemos peticionario y víctima, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy peticionario, yo estoy presentando la denuncia y la víctima será el nombre de la persona por la cual yo estoy presentando la denuncia. Puede ser a nombre propio, yo puedo ser peticionario y víctima, o podría ser la persona X afectada en las protestas del día hace 2 días, ¿no? Yo para presentar esa petición no requiero la firma de esa persona. Yo puedo presentarla, digamos, sin su consentimiento ante el sistema interamericano, ¿no? En una fase inicial, y no por eso me van a negar la denuncia. No tenemos esa facilidad. Se hizo así el diseño pensando en las épocas de dictaduras, ¿no? En los contextos en los cuales era muy difícil contar, ¿no? Con el consentimiento de la víctima sobre la cual se estaba presentando el escrito, ¿no? Eventualmente luego, en las siguientes etapas, ¿no? Para poder, digamos, concretizar un poco más algunas cuantas circunstancias, se pedirá ya que se cuente con el consentimiento de la persona, ¿no? O en todo caso con la participación un poco más activa de la persona. Pero claro, tienes un margen de, por lástima por el retraso procesal, de 10 años, de 8 años para poder concretizar esa situación, ¿no? Entonces, digamos, bastaría nomás con que al inicio recojas el nombre, la identifiques, no quién es, y en una etapa inicial no se te va a rechazar la denuncia. Luego ya contarás con tiempo para poder, digamos, brindar más información, y sí tendrías que de alguna manera acreditar en qué medidas han afectado sus derechos. Si participó en una marcha, ¿no? ¿Cuál fue la afectación que sufrió? ¿La golpearon? ¿No la detuvieron? ¿No le tiraron gas lacrimógeno? ¿Qué fue lo que le pasó? Especificar cuál fue la concretización del daño, ¿no? Y bueno, también aprovecho esta parte para mencionarles que para caso, la determinación final de quiénes son las víctimas en un caso se hace en la etapa de fondo en la Comisión Interamericana, ¿no? Digamos, tenemos estudio inicial, que es la recepción de las denuncias, admisibilidad, donde se constatan los requisitos procesales, y fondo. Es en fondo, en la etapa donde ya se va a emitir el pronunciamiento que declara la violación de derechos, donde se establecen quiénes son las víctimas del caso. Si la situación llega a la Corte Interamericana, ¿no? La Corte Interamericana solamente se podrá pronunciar sobre las víctimas identificadas en el informe de fondo, pero existe la posibilidad que en casos donde, producto de las circunstancias, no haya sido posible establecer con total certeza para el momento del informe de fondo todas las personas afectadas, la Corte aplica una excepción que dice, ok, debido a que se trató de una masacre, de una violación masiva, debido a estas circunstancias que han rodeado el caso, yo voy a aceptar que en este caso que voy a resolver la Corte Interamericana, ¿no? Voy a agregar estas víctimas, no porque se cumple el requisito establecido en el reglamento, ¿no? Que es esta imposibilidad de poderlas identificar. O sea, que hayan razones que te permitan fundamentar por qué no fue posible identificarlas al momento de fondo, ¿no? La jurisprudencia más o menos ha moldeado cuáles son los supuestos. Como les digo, las masacres son claras, ¿no? Las violaciones conectivas o masivas, ¿no? También son claras, o casos donde, por ejemplo, violaciones que, claro, han generado incendios, ¿no? Quemas de cadáveres, por los cuales, digamos, el poder identificar a quién corresponde cada una de las, quién fue cada una de las personas afectadas resulta complicado. Y hay otros que ha rechazado, ¿no? Porque entendió que el peticionario estuvo en capacidad de poderlo presentar en la etapa de fondo. Hay otra pregunta acá. ¿Cuál fue el criterio de análisis que adoptó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 2216
opinión consultiva solicitada por Panamá en relación a la que las comunidades indígenas son titulares de derechos protegidos por el sistema interamericano y pueden presentarse ante este en defensa de sus derechos y de sus miembros. Bueno, el que les comenté, ¿no? La interpretación, digamos, esta excepción de solamente persona natural, salvo sindicatos o salvo pueblos indígenas, ¿no? Es lo que estableció la Corte, ¿no? En el caso de los sindicatos, porque el texto convencional es claro, el Pacto de San Salvador, y en el caso de los pueblos indígenas es básicamente por lo que haciendo referencia a su cosmovisión, ¿no? O a la manera como están organizadas estas comunidades, y partiendo ya de la jurisprudencia que tenía el tribunal, ¿no? En el caso Sarayaku, Saramaca, no recuerdo ahorita en cuál concretamente es, pero solamente es en uno, en el cual se reconoció a la comunidad como sujeto de derecho, ¿no? Entonces, el criterio de análisis básicamente es eso, ¿no? La idea del principio de no discriminación por condición étnica, ¿no? Y por la manera como están organizadas históricamente estas comunidades y por la cosmovisión que tienen sobre la tierra, sobre su identificación, etcétera, etcétera. No sé si respondí las dos preguntas bien. O si quieren que profundicen algo más o no fui claro en algún aspecto. Pueden también poner el micrófono si prefieren así. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Perfecto. Bien, entonces, eso con respecto a competencia personal, digamos, el tema de las personas jurídicas, personas naturales, la determinación de las víctimas, ¿no? Víctima potencial. Creo que eso sería todo, al menos con respecto a competencia personal, que probablemente sea la más trabajosa hoy en día, ¿no? Las demás son bastante fáciles. Luego, competencia de lugar, ¿no? La violación del derecho se realizó en la jurisdicción del Estado. Sí, usualmente se dice competencia territorial, ¿no? Y el término genera problemas porque hoy en día ya tenemos supuestos, ¿no? De competencia extraterritorial, que son supuestos donde a pesar de que la violación no ocurrió en el territorio del Estado denunciado, él mismo tenía, digamos, el control efectivo de la situación, ¿no? Tenemos casos en la comisión y también la opinión consultiva sobre medio ambiente lo indica, ¿no? Sobre esta posibilidad de ejercicio de competencia extraterritorial, digamos, de responsabilidad extraterritorial, ¿no? Algunos casos que ha tenido la comisión son sobre todo sobre Estados Unidos, ¿no? Las clásicas por la historia gringa, de intervenciones militares. Por ejemplo, la intervención en Panamá meritó un informe de fondo en el año 2018, ¿no? Donde se aplicó el principio de responsabilidad extraterritorial, ¿no? Que los hechos no ocurrieron en Estados Unidos, ocurrieron en Panamá durante la invasión que se hizo en ese momento, alegando, por la situación política del país, ¿no? Y producto de las violaciones de derechos humanos que cometieron los militares gringos, ¿no? Los militares de Estados Unidos, no se le atribuyó responsabilidad internacional a Estados Unidos porque tenía el control efectivo de la situación. En ese momento, quien controlaba la posibilidad que estas personas sean afectadas o no eran los funcionarios de Estados Unidos y no el Estado panameño. Sin perjuicio que puede haber responsabilidad compartida, ¿no? En este caso el debate es si Estados Unidos también se le podía atribuir. Estados Unidos no reconoce la responsabilidad extraterritorial, dicho sea de paso. La teoría del derecho internacional que ellos tienen es básicamente: yo me someto, mi responsabilidad está limitada a lo que ocurre en mi territorio, todo lo que yo haga afuera es sencillamente, está lejos de la competencia de los tratados internacionales de derechos humanos. Y es una postura que han tenido firmemente durante mucho, mucho tiempo. Por lo mismo, el informe de fondo no les causa ni gracia y probablemente no le quieran hacer ni caso. Bien, hasta ahí con competencia territorial, ¿no? Como les digo, da esta posibilidad de la extraterritorialidad, ¿no? Otro caso interesante también que involucra a Perú es el caso, no sé si ustedes han leído Muerte en el Pentagonito, que es un texto clásico cuando se estudiaba en letras en Perú. Hay un capítulo que se llama El espía que nunca regresó, ¿no? Que es un espía ecuatoriano que fue a Perú a hacer labores de inteligencia, ¿no? Y, digamos, parte de lo que luego fue el Grupo Colina, creo que ya estaba conformado como el Grupo Colina, lo identificó y lo desapareció y lo enterró en el Pentagonito. Entonces, se interpuso la mamá o la esposa de ella, hace mucho tiempo que vino el sistema interamericano, ha presentado sus denuncias hace mucho en el sistema interamericano,
pero presenta la denuncia contra 2 estados, contra Ecuador y contra Perú. Los hechos ocurrieron en Perú, pero presentó la denuncia contra los 2 estados. En el Perú, claramente por la desaparición, ¿no? Y en Ecuador, digamos, por la falta de diligencia al momento, digamos, de protección que le dio el funcionario tras exponerlo en esta operación de espionaje, ¿no? El caso está en admisibilidad. Creo que el pronunciamiento aún no es público. Lo tendría que verificar para poder hablar sobre la decisión que se haya tomado. Pero en cualquier caso, a finales de este año van a salir los 2 informes y creo que va a ser eventualmente un caso importante para hablar, ¿no?, sobre responsabilidad extraterritorial y con un contexto que involucra claramente al Perú, ¿no?, en que es la situación de esta persona. Que últimamente tengo fallas con mi memoria con los nombres, pero si leen ese capítulo que he dicho sea de paso, el libro es muy bueno, podrán saber más de esta situación. Bien, vamos a competencia temporal, ¿no? Básicamente es que la denuncia haya sido presentada, ¿no?, mientras en un margen de tiempo en el cual el tratado haya estado en vigor, ¿no? Por ejemplo, las violaciones ocurridas antes de la ratificación del tratado, ¿no?, no podrían ser, digamos, pasibles de ser sometidas al sistema interamericano porque ocurrieron antes, ¿no?, de que el Estado haya ratificado la Convención Americana o el Tratado Internacional en cuestión. No, ergo la Comisión y la Corte no tendrían competencia para poderlo analizar. Hay una pregunta. ¿Y qué ocurre con un atentado en Perú, pero cometido por un representante ecuatoriano? Buena pregunta, ¿no? Son los casos, digamos, de conflictos armados clásicos, ¿no? Creo que sería el mismo supuesto de la invasión de Estados Unidos, con las particularidades en la connotación en la cual, cómo se califica la operación, ¿no? Pero si un representante ecuatoriano no hace una violación de derechos humanos en Perú, ¿no?, y los agentes en cuestión tenían el control de la situación, ¿no?, de lo que le iba a pasar a esta persona, sin duda se le podría atribuir responsabilidad internacional al Estado ecuatoriano. Los retos probablemente vengan ya más bien a la hora de cómo se analiza el agotamiento, que ahí tenemos pendientes, ¿no? Ocurrió en Perú, ¿cuál es el recurso que debería presentar? ¿Lo presento en Ecuador? ¿Lo presento en Perú? ¿Lo presento en Perú para que se derive al Ecuador? ¿Cuál es la gestión que tengo que realizar, ¿no? Ahí a nivel procesal tenemos retos en definir más o menos cuál sería el trámite, pero a nivel, digamos, conceptual de atribución de responsabilidad internacional, podría atribuirse a Ecuador, ¿no?, porque el acto fue cometido por un funcionario que vincula al Estado, un funcionario que en aquel momento tenía un control efectivo. No voy a abordar mucho eso, pero recuerden el término control efectivo, porque ha sido bastante materia de pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, en el marco de sus competencias, y del derecho penal internacional, ¿no? Cada uno ha manejado umbrales y estándares para poder definir qué entiende por control efectivo, entonces no es un concepto unívoco, sino que en cada caso en concreto tendrás que analizar cómo se entiende este control efectivo de la situación. Creo que el sistema interamericano también ha optado por una definición que la pueden encontrar en este caso de Estados Unidos contra Panamá, que es del 2018, entre 2017 y 2019. Van a la página de la comisión, ponen informes de fondo, casi solamente publicamos informes de Estados Unidos, porque no han aceptado la competencia en la Corte, entonces limitan nuestro accionar de posibilidades, y lo van a encontrar ahí. No sé si el nombre es Hugo Saldaña, pero en cualquier caso está ahí, lo van a encontrar. Es un poco, no les va a tomar mucho tiempo. Bien, y como les decía, en temporalidad es básicamente que la denuncia haya sido presentada mientras el Estado en cuestión haya estado en vigor. ¿Cuáles son las excepciones? Las violaciones continuadas, ¿no? Que es básicamente, por ejemplo, casos de desaparición forzada, que se entiende que son violaciones, digamos, múltiples, ¿no?, digamos, por la cantidad de derechos que se ven involucrados, ¿no?, pero también continuadas porque se entiende que la violación continúa, ¿no?, hasta que la persona haya sido encontrada. Entonces, claro, esos son los casos clásicos, ¿no? Desapariciones que ocurrieron antes de la ratificación de la Convención Americana, pero que continúan desaparecidas. El Estado te va a decir la desaparición ocurrió antes de que haya entrado en vigor el tratado para mí. No, bueno, yo haya sido parte del tratado, entonces no tienes competencia, pero lo que la Comisión en la Corte ya en una jurisprudencia sólida les ha dicho es una obligación continuada, ¿no? La vulneración ha continuado hasta que el Estado, digamos, ha continuado, ¿no?, y ha surtido efectos incluso después de la ratificación del tratado, con lo cual, ¿no?, podemos analizar esa situación, ¿no? Hay también debates, ¿no?, sobre qué constituye una obligación continuada o no. La falta de consulta previa, ¿es una obligación continuada o no lo es? La falta de, digamos, la omisión de consultar. ¿Es solamente un acto o es que cada vez que se va perpetrando el acto no consultado sigue constituyéndose una obligación continuada? No, la Corte no lo ha entendido así.
La comisión entiendo que tiene una tesis en la cual plantea que sí. Entonces ahí hay un debate sobre hasta qué punto es una elección continua o no, y esos serán, digamos, los debates más importantes en términos de temporalidad. En un panorama general y una pintura rápida, estos son los debates de competencia. ¿Por qué los distingo de los debates procesales? ¿O por qué hacemos esta pequeña tingencia? Porque a diferencia de los requisitos procesales, la competencia es algo que los órganos internacionales de oficio tenemos que verificar, a diferencia de los requisitos procesales. Si un Estado no interpone una excepción para cuestionar, ¿no?, que no se cumple un requisito procesal en la etapa de admisibilidad, podría la comisión, digamos, sencillamente decir que el Estado no ha presentado la excepción, ¿no?, y entiende que están todos los requisitos procesales cumplidos. Entonces, son más medios de defensa que deberes de oficio que tiene la comisión en esta materia. Lo voy a tratar de explicar un poco más. Así el Estado no lo alegue, por ejemplo, que no hay competencia material, sería un sinsentido que la Comisión o la Corte se pronuncien por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Independientemente de que el Estado lo haya cuestionado o no, no lo vamos a hacer, porque es un criterio de competencia, ¿no?, es sobre qué me puedo pronunciar. Los procesales son los medios de defensa por los cuales tiene el Estado para decir que no se cumplen determinados requisitos. Tanto es así que cuando en la Corte llegan algunos casos, si ustedes han leído sentencias, básicamente muchas se rechazan porque la excepción no fue planteada en el momento procesal oportuno, que es la etapa de admisibilidad. Entonces podría ocurrir el supuesto en el cual efectivamente capaz no se agotó debidamente, capaz había otro recurso, incluso hasta capaz podría haber sido extemporánea la presentación de la petición, pero si el Estado no lo presentó, ¿no?, podríamos saltearnos, ¿no?, ese requisito procesal, ¿no?, porque se entiende como un medio de defensa, ¿no? O al menos esa es la interpretación que yo tengo sobre estas circunstancias a partir de la práctica y lo que leo de la jurisprudencia. Entonces, por eso la diferencia importante entre criterios de competencia, que son, digamos, actuaciones de oficio que tienen que hacer los órganos para poder analizar las situaciones, que los requisitos procesales, ¿no?, que falta ahorita verlos, pero que básicamente son más ejercicios del derecho, son posibilidades de ejercer la defensa del Estado. Bien, antes de pasar a los requisitos de admisibilidad de las denuncias, ¿tienen alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Bien. Sé que puedo sonar raro cada vez preguntando a cada rato, pero prefiero hacerlo así para darles la oportunidad y, como les digo, trato de buscar un poco de interacción. La verdad que la virtualidad no es tan fácil para clases virtuales, pero igual creo que es una herramienta interesante, pero tienen este desafío. Requisitos de admisibilidad. Hablemos un poco de esto y otra vez son características comunes en los tres sistemas. El primero es el agotamiento de la vía interna, y creo que ya lo hablamos un poco en el caso Ugarteche, ¿no? Se tienen que agotar utilizando los recursos adecuados y efectivos para el caso, ¿no?, y tienen que hacerse de manera adecuada. Un segundo requisito es que se tiene que presentar conforme al plazo. Y acá hay con plazo no me refiero a que el recurso interno haya sido presentado en el plazo no establecido en la legislación interna, me refiero a que los sistemas internacionales también tienen plazos para la presentación de la denuncia. En el sistema interamericano son 6 meses desde la notificación, no desde la emisión, desde la notificación de la decisión que finalizó el proceso, ¿vale? Entonces, desde ese momento se cuentan 6 meses. Si tú presentas 7 meses, 8 meses después, se te va a rechazar en la primera instancia del trámite tu petición por extemporaneidad. Veo una pregunta. De igual forma, puede levantar la mano para... sí. Sí, o si quieren también sencillamente hablar y pedir la palabra, no. Entrar nomás mientras estoy hablando, no hay problema. Mientras el plazo es ese, cuando se aplica una excepción al agotamiento, no aplicamos el plazo de 6 meses, aplicamos lo que llamamos un plazo razonable, ¿no? Es decir, cuando una persona viene y dice, no existía el debido proceso, no me permitieron agotar, está demorando mucho el proceso, no vamos a aplicar la idea de 6 meses, sino el concepto de plazo razonable. ¿Qué es plazo razonable? Varía según cada caso. Hemos entendido plazo razonable como 20 años en casos de conflicto, en el conflicto armado de Colombia, ¿no? Digamos, por la magnitud de los hechos y por las dificultades que tenían las personas en poder accionar, ¿no? Y en otros casos, digamos, la razonabilidad del plazo no será tan amplia porque, digamos, la complejidad no ameritaba darle un plazo de 10 años, capaz serán de 2, de 1 y medio, de 3. Entonces es caso a caso la razonabilidad del plazo, ¿no? Un tercer requisito es que no sea anónima, ¿no? Y esto hoy en día es algo que se debate mucho
ahora con las situaciones, digamos, de lo que siempre han ocurrido, pero ahora que tienen nombre y apellidos son más fáciles de ser conscientes de las situaciones de acoso sexual, ¿no? Digamos, de violencia de género, ¿no? De no reestigmatización de las víctimas, ¿no? Y la posibilidad de hacer un derecho de defensa, ¿no? A nivel internacional, podríamos, por lástima, porque me he encontrado con supuestos en los cuales entiendo la situación, no se ha encontrado una fórmula que no, digamos, se requiere de todas maneras que se identifique la persona que está denunciada a fin de garantizarle al Estado en cuestión el ejercicio de su derecho a la defensa, ¿no? A lo máximo que podemos llegar, ¿no? Es, digamos, no es anonimato, tiene otro nombre, es reserva, ¿no? Del nombre, cuando utilizamos, por ejemplo, iniciales, ¿no? Como J o BP, ¿no? Para no generar, digamos, estigmatización en la sociedad en perjuicio de esta persona que ha denunciado, ¿no? Pero el Estado va a tener acceso al nombre. No hay una regla distinta en ese sentido, por lástima, no se ha encontrado una fórmula en la cual no merme de alguna manera el derecho de defensa del Estado. Creo que solamente hay un supuesto o hay un precedente raro que no he terminado de estudiar, pero que lo conversamos hace un tiempo con unos colegas, que es el caso de John Doe contra Canadá, es un caso de migración, donde en la admisibilidad se debatió un poco este tema del anonimato. Si a alguien le interesa, lo puede revisar. Es un caso medianamente antiguo, pero es el único que tengo en la cabeza donde se haya generado una discusión por el tema del anonimato. Y claro, no vía paralela, el último requisito que es no vía paralela, básicamente es que no puedes presentar, ¿no? Dos denuncias al mismo tiempo, o en todo caso no debe haber duplicidad de pronunciamiento. Si yo opté por el sistema interamericano, no me puedo ir también al sistema de Naciones Unidas de los comités, porque si el comité se pronuncia, la comisión ya no lo va a poder hacer. ¿Me explico? Asimismo, no puedo presentar dos denuncias. Si la comisión ya tuvo un pronunciamiento sobre un tema, existe litispendencia. La persona no va a poder volver a enviar una denuncia por los mismos hechos. ¿Qué excepciones hay con esta regla? Que es que no necesariamente todo órgano, voy a la comisión, supongamos que estamos en la Comisión Interamericana, no necesariamente todo escrito enviado a un órgano internacional genera duplicidad. Por ejemplo, yo me puedo ir al comité sindical de la OIT, ¿no? Y presentar mi queja, ¿no? Y eso no va a impedir que la comisión se pronuncie. ¿Por qué? Porque las características de los pronunciamientos son diferentes, ¿no? En los comités de la OIT son recomendaciones, se hace seguimiento a la situación, ¿no? Pero no establece la responsabilidad del Estado. En los comités de Naciones Unidas sí, se establece la responsabilidad internacional del Estado, que son las características de estos órganos de protección, con lo cual hay litispendencia. Si yo me voy al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, y me voy también a la comisión, no hay litispendencia. El grupo de trabajo no genera un pronunciamiento donde se declare la responsabilidad del Estado. Básicamente constata hechos de gravedad, ¿no? Y le hace seguimiento pidiéndole al Estado buenos oficios para poder resolver la situación. Entonces, hay un documento público que se llama Criterios de Admisibilidad de la Comisión Interamericana, donde en la parte de duplicidad van a poder ver qué órganos no generan duplicidad, al menos en el sistema interamericano, ¿no? Frente a cuáles sí puedo ir y frente a cuáles no puedo actuar en vía paralela, ¿no? Y otro dato importante acá que también hay que mencionar es que no puedo presentar una misma petición sobre algo ya resuelto por la comisión en etapa de admisibilidad o fondo o corte, por los mismos hechos, por las mismas personas y bajo los mismos derechos, ¿no? Pero podrían haber supuestos donde, si bien se trata de casi la misma base fáctica, hay hechos nuevos, hechos posteriores, ¿no? O hechos no informados porque no se tenían conocimiento de la situación y que podrían variar, ¿no? O agregar, ¿no? Algunos derechos en la caracterización de lo sucedido. Si tienen curiosidad por esto, leanse en el caso J. En el caso J, digamos, es el caso de esta mujer, ¿no? Digamos, condenada por actos de terrorismo que básicamente alega tortura y otras violaciones de derechos humanos. Un debate en las excepciones o en la admisibilidad es que esta persona J había sido parte, ¿no? De las personas que fueron víctimas en el caso penal Miguel Castro Castro. Entonces, habría duplicidad. Pero el razonamiento de la Corte fue que en el caso penal Miguel Castro Castro no se analizaron, digamos, determinadas vulneraciones que se estaban alegando en el caso J de manera específica y mucho más concreta. Entonces entendió que no había duplicidad, ¿no? Porque el caso, digamos, penal Miguel Castro Castro analizó A, B, C, D,
pero el caso J estaba agregando una causal más o hechos, digamos, distintos, con lo cual el pronunciamiento no constituía duplicidad. Igualmente, en la comisión tenemos un caso contra Bolivia en admisibilidad, aún en fondo, pero creo que es bastante curioso, ¿no? Que es un caso de una desaparición forzada, ¿no? De un político, otra vez no sé por qué con la edad se me están viendo los nombres de las personas. Es un caso de un político boliviano muy, muy famoso, ¿no? Que sufrió una desaparición forzada y que tiene un informe de fondo de la comisión, pero donde solamente se constata la ejecución extrajudicial. Bien. La familia volvió a presentar un escrito, ¿no? Básicamente alegando que luego de haberse documentado mejor lo sucedido en aquella época durante un contexto de dictadura, esta persona en realidad había sido desaparecida forzosamente. Y la comisión ha admitido, ¿no?, la petición para que se discute en fondo, entendiendo que si bien ya había un informe de fondo, ¿no?, en este caso se estaban alegando hechos adicionales, ¿no?, que, digamos, podrían involucrar el análisis de más derechos por los cuales, o sea, a diferencia de los que se había pronunciado la comisión en el informe de fondo anterior. ¿Me explico? Entonces creo que esos son datos importantes a tener en cuenta cuando hablamos de duplicidad, dependencia, novia paralela, etc. Bien, entonces acá ya voy a aterrizar. Toda esta primera parte ha sido requisitos comunes, ¿no?, que tienen todos los sistemas. He utilizado el sistema interamericano como ejemplo para poder explicar la mayoría, porque es sobre todo mi expertise. Pero, digamos, son características que todos los sistemas comparten, ¿no? Es subsidiariedad, consentimiento, agotamiento de los recursos internos, duplicidad, independencia, competencia, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver rápidamente un poco las características que tienen cada uno de los sistemas. ¿No? Acá poner un poco cuáles son las organizaciones internacionales, ¿no?, donde se encuentran los sistemas de protección de derechos humanos, ¿no?, en la Unión Africana, Europea, OEA, ONU, ¿no? Y básicamente ese es el panorama, ¿no?, de sistemas de protección que existe. Para efectos de Perú, ¿no?, nos importan los dos primeros, sin perjuicio que los dos segundos también pueden plantear estándares y situaciones interesantes, ¿no?, que pueden ser utilizados por estos dos primeros a efectos de poder dotar de contenido a sus respectivos tratados. ¿Vale? Entonces, veamos rápidamente el sistema universal, ¿no? Está compuesto por dos instrumentos, y bueno, por más de dos instrumentos, pero en cualquier caso, tres instrumentos casi fundacionales son los que han, digamos, sentado las bases del sistema, que es por un lado la Declaración Universal de Derechos y Deberes del Hombre, si por lástima dice, creo que no sé si la Declaración Americana o la Declaración Universal se utiliza el término hombre, pero en alguna de las dos hay ese sesgo de género. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, más otros tratados que luego siguieron acrecentando un poco la base convencional de este sistema. Creo que hay una pregunta. Buenos días, doctor. Con respecto a la acumulación de peticiones ante la Corte Interamericana, ¿cuáles serían los requisitos necesarios para que la Corte resuelva acumular peticiones de un mismo Estado? ¿Y es posible que se acumulen peticiones referentes a diferentes Estados? Buena pregunta. A ver, la posibilidad de acumulación sí está contemplada, digamos, en el reglamento de la comisión, digamos, desde la etapa de la comisión, con lo cual eventualmente en el envío a la Corte podrían estar acumuladas. Básicamente es que se trate, digamos, de el mismo patrón de conducta. Son tres requisitos, ¿no? Digamos, víctimas, digamos, asociadas, mismo patrón de conducta, ¿no? Y que hayan ocurrido, digamos, en un marco temporal o en todo caso que formen parte, digamos, de este mismo contexto de hechos. Entonces hay posibilidades, digamos, de acumulación. Las frases exactas, digamos, de cuáles son los requisitos están en el reglamento, lo pueden encontrar directamente si buscan acumulación de peticiones, lo van a encontrar ahí. Pero de lo que tengo, digamos, de lo que he podido ver yo en la práctica, ¿no?, es que puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque, digamos, si se trata del mismo peticionario, ¿no?, que por ejemplo hubo una situación de una masacre, ¿no?, y el peticionario envía por el señor J, meses después envía una petición por la señora Y, que era la esposa del señor J, ¿no?, y tiempo después envía por los hijos. Claramente ahí nos encontramos ante el mismo patrón de conducta, todos forman parte de la misma masacre, atribuible al mismo Estado, ¿no? Es el tercer requisito, atribuible al mismo Estado, con lo cual se puede, ¿no?, acumular. Y resulta fácil porque el peticionario es uno, ¿no? El trámite o los envíos para el ejercicio del derecho de defensa del Estado siempre va a ser con respecto a este peticionario.
supuesto distinto es a que distintos peticionarios, ¿no? Imagínense 10 peticionarios, cada uno representa un integrante de la familia, ¿no? O cada uno representa una víctima distinta de este patrón. Si se acumulan, por lástima, en la práctica se termina complejizando el trámite, porque tienes que enviar 10 correos electrónicos, darles plazos, digamos, que cada uno poder darle el plazo para que pueda responder las controversias del Estado. Cada uno enviará un escrito, ¿no? Que luego se tendrá que trasladar al Estado, entonces se convierte en un monstruo. Y entonces la acumulación, como se ve, digamos, como una técnica de agilizar el proceso, solamente a mí, de lo que he podido ver, se da realmente así, ¿no? Cuando es el mismo peticionario que ha presentado distintas peticiones, o 2, capaz 3. Cuando se vuelven demasiados, ¿no? Honestamente, más que ayudar en el trámite de las peticiones, termina generando una bola judicial por la cantidad de escritos que cada uno manda en el mismo trámite contra el Estado, ¿no? El propio Estado se comienza a quejar porque recibe 10, digamos, escritos distintos. Claro, tú les puedes pedir a los peticionarios júntense, hagan un escrito en común, pero de alguna manera tienen cierta libertad de patrocinio, y si no lo deciden porque no se llevan bien, o por X razones, pues no lo harán, ¿no? Así que tienen esa complejidad, ¿no? Entonces, esa es una buena estrategia en ánimos de no generar, digamos, evidentemente el sentido de este tipo de acumulaciones es no generar pronunciamientos contradictorios, pero también es agilizar el trámite ante el sistema interamericano o ante los sistemas de protección. Pero en la práctica, y esto no se lo va a decir en ningún texto, lo que ocurre es esta situación, ¿no? Por eso tendemos a acumular solamente cuando encontramos el mismo peticionario, solamente 2 y que estén coordinados, porque si no, termina perjudicando a las víctimas, o termina perjudicando que el caso pueda ser llevado de manera más ordenada, eficiente, ¿no? Correcta. Sí, igual, como te digo, si quieres ver los requisitos concretos, como te digo, es patrón, ¿no? Mismo estado, ¿no? Y hay un requisito más. Todo está, digamos, literalmente en el reglamento de la Comisión Interamericana. Pones control F, acumulaciones, y está ahí. Ahorita no se me viene el último elemento, pero está en ese instrumento. Sí, la última pregunta es, claro, que se pueden acumular frente a diferentes estados. No, cada uno tiene su trámite distinto. Por ejemplo, en este caso que les comentaba, el espía de Ecuador, se han presentado 2 peticiones, una contra Ecuador y otra contra Perú. Cada uno se le ha dado su derecho de defensa. Muchas veces hemos debatido, ¿no?, en qué medida podríamos acumular las mismas, ¿no? Pero creo que hay retos interpretativos en la convención y el reglamento que no hacen que sea sencillo. No hay ningún ejemplo de una acumulación en estas características. Creo que este caso de Ecuador, y seguramente algunos más que llegarán, piensen, por ejemplo, en el Plan Cóndor, ¿no? Donde participaron tantos estados. La acumulación podría ser útil, pero no se ha dado así por estos requisitos, por estos desafíos interpretativos, pero sin duda el envío de los 2 casos en tiempos cercanos a la Corte ayudaría, ¿no?, a que se analice el panorama de manera global o conjunta. Bien, si no te respondí algo, no les respondo a algunas preguntas que me hacen, colóquenlo ahí y apenas lo leo, lo respondo. Bien, esto es el sistema universal, ¿no? Extraconvencional, convencional. No convencional es básicamente estos tratados que crean determinados comités que le dan la posibilidad de poder supervisar su cumplimiento, y los extraconvencionales son aquellos en los cuales no hay estos tratados, sino que básicamente se derivan del mandato de declaración a la ONU, ¿no?, de poder velar, ¿no?, por los derechos humanos. Entonces, en esa línea, creo que este cuadro ayuda mucho, ¿no? Que es todos los... en un primer lugar están los tratados, ¿no?, del sistema convencional. En el segundo, los órganos de control de cada uno de los tratados, ¿no? Y en la última sección, ¿no?, que es un poco lo que comentaba al inicio, que en base al principio de consentimiento, cada estado ha, digamos, habilitado, ¿no?, que estos órganos puedan o no ejercer estas competencias, ¿no? En algunos casos, el órgano no tiene, digamos, la posibilidad de ejercer alguno de estas 4 competencias, ¿no?, sin perjuicio que el Estado, a pesar de que existan, no pueda controvertirlas o pueda no, digamos, comprometerse a tal nivel de escrutinio. Bien, entonces son informes periódicos, denuncias individuales que la tienen todos, quejas interestatales que solamente no la tienen la convención con el Comité contra la Discriminación contra la Mujer y Discapacidad, investigaciones de oficio solamente no tienen los 3 primeros. Bien, creo que está grabado todo esto, se van a poderle tomar foto a la tabla o utilizarla para lo que consideren pertinente. Pero más o menos esta es la figura de las posibilidades que tiene cada órgano en cuestión. Bueno, esto es básicamente la manera como se cambiaron el nombre de cada órgano en el tiempo, que no, creo que no reviste mayor complejidad.
Eso tampoco. Sí, eso es sobre el examen periódico universal. Por cuestiones de tiempo creo que no me voy a explayar, ¿no? Pero es básicamente esta posibilidad que tienen las personas, ¿no? La sociedad civil de poder, o sea, el deber del Estado de enviar cada 4 años un reporte, no sobre el cumplimiento del tratado, son las cuestiones que le importan a cada uno de estos órganos que están acá, ¿no? Y la posibilidad de la sociedad civil también de presentar lo que llamamos informe sombra, ¿no? Para que poder contrastar lo que dice el Estado, y tras ello el Estado, cada comité hará un reporte cada 4 años, un informe de país, donde establezca cuáles son los retos, cuáles son los pendientes, cuáles son los avances. Son muy útiles para poder verificar situaciones de país. Bien, el sistema interamericano, ¿no? Al igual que el sistema universal, también tenemos una declaración, ¿no? Que no tiene un control, no tiene un mecanismo de control expreso, más allá que en realidad la Comisión Interamericana también resuelve sobre la Declaración Americana sobre Derechos, sobre esta declaración, ¿no? Digamos, todos los casos de todo otro Estado parte de la OEA puede ser analizado bajo la competencia de la Comisión Interamericana bajo este instrumento. Solamente aquellos que hayan aceptado la competencia de la Convención Americana y otros tratados podrán ser analizados además, ¿no? A la luz de estos tratados. Entonces, básicamente, eso es un poco la línea, ¿no? Y a diferencia, digamos, de el sistema universal, que casi que nacen los dos pactos económicos y civiles de la mano, en este el protocolo de San Salvador se adoptó después, sin perjuicio que la Convención Americana tiene un artículo 26 que ya de por sí consagra derechos económicos, sociales y culturales. Eso es un poco lo que les decía, ¿no? Nosotros en el sistema interamericano tenemos como una escalerita, ¿no? Que es un primer nivel en la cual están todos los estados, ¿no? Que es que la comisión puede supervisar su accionar, ¿no? Siempre en base a la Declaración Americana. Si el Estado se compromete en la Convención Americana, con la Convención Americana, la comisión seguirá siendo competente para analizar, digamos, denuncias, no su situación, pero en base a la Convención Americana. Ya no se podrá utilizar la declaración, sino que solamente se utiliza la Convención Americana. Y el tercer nivel, ¿no? Son los estados que aceptan la competencia contenciosa de la Corte. En ese segundo nivel, ¿no? La Comisión emite un informe de fondo sobre la Convención Americana, pero no puede remitir el informe a la Corte, con lo cual se hacen públicos, que es el caso de Estados Unidos, como les comentaba. En este es el tercer nivel, ¿no? Que es la posibilidad de enviar el envío de la Comisión a la Corte de un caso en particular. Estos son un poco los tratados también que hay en el sistema interamericano. Tenemos varios. No todos habilitan a la comisión y a la corte a poderse pronunciar sobre casos en concreto, y así como también hay otros donde no permiten que la comisión y la corte puedan pronunciarse sobre todos sus artículos, ¿no? Como pueden ver, por ejemplo, la Convención de Desaparición Forzada, ¿no? Bueno, la Convención Belén do Pará solamente establece que se puede analizar el artículo 7 en una denuncia individual, no los demás artículos. La Convención Americana se puede sobre cualquier artículo, que digamos sustantivo de derechos, el Protocolo de San Salvador solamente sobre educación y libertad sindical, ¿no? Etcétera, etcétera. Cada uno tiene sus particularidades. Bueno, esto es un poco lo que ya les decía, ¿no? Esta escalerita, ¿no? O círculo o niveles de protección. Un primer nivel conformado por la Comisión y la Declaración, un segundo nivel de la Convención con otros tratados y la Comisión, y un tercer nivel que incluye a la Corte Interamericana dentro de la posibilidad de analizar denuncias individuales. En la Corte Interamericana, digamos, en el ámbito de competencias tenemos una función consultiva, contenciosa y provisional. Consultiva es, digamos, cuando se puede enviar la comisión o los estados pueden enviar a la Corte un escrito pidiéndole que interprete la Convención Americana u otros tratados de derechos humanos, ¿no? La compatibilidad de los mismos con normas internas también. La contenciosa, que son los casos, de las provisionales, que es básicamente cuando existan situaciones de extrema gravedad y urgencia, se puede solicitar una provisional a efectos que se protejan los derechos de esa persona, ¿no? O se evite el daño a esa persona hasta que se resuelva la situación en la Corte en un caso contencioso. Y bueno, y la consultiva, como les comentaba, más allá de que tenga ese nombre, tiene carácter vinculante, no más allá que el magistrado Brume haya dicho lo que dijo en su voto en la sentencia sobre matrimonio igualitario, y creo que otros más, las opiniones consultivas son vinculantes. Hay un documento del profesor Carlos Celada, creo que fue publicado este año, donde creo que académicamente dice lo más, digamos, ¿cómo decirlo?
creo que sin dejar de ser muy solvente a nivel académico, dice hasta donde se puede decir sobre el grado de vinculatoriedad o sobre la naturaleza vinculante que pueden tener las opiniones consultivas. ¿No? Que es que, digamos, reglamentariamente o conforme a las disposiciones no lo serían, pero materialmente sí, ¿no? Y si uno sigue un principio de buena fe y por esas características que les digo, que finalmente sería absurdo que la Corte diga que no y sí, digamos, en consultiva no, en contencioso sí sobre un mismo aspecto, no termina siendo coherente. Entonces, digamos, materialmente, ¿no? Terminan siendo vinculantes o indirectamente vinculantes, por lo cual los órganos deben utilizar esos estándares también. Bien, hasta aquí quiero hacer una pequeña pausa, ¿no? Sobre todo porque creo que el sistema europeo de derechos humanos es más rápido y no son tantos detalles los que voy a abordar. Y quisiera saber si tienen alguna pregunta sobre lo que he dicho o sobre el uso del sistema interamericano en las cosas que han sucedido. Sí, Victoria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, felicidades al ponente, de verdad ha estado muy buena la exposición. Disculpen si estoy afónica, pero es que he estado marchando y de verdad me quedo sin voz. Pero bueno, sí, yo quería hacerte una pregunta justo a raíz de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hubo, y también la dinámica que se tiene con las audiencias, ¿no? Me parece que hay audiencias previas a las opiniones consultivas. No sé muy bien cómo operan en realidad, pero lo que yo supe es que en materia laboral, por ejemplo, a raíz de la emergencia sanitaria, ¿no? Los ceses colectivos y algunas medidas, pues, desfavorables para los trabajadores que los gobiernos latinoamericanos comenzaron a implementar, también se produjo la vulneración a la libertad sindical, ¿no? Porque recordemos que han habido detenciones arbitrarias de sindicalistas que denunciaban políticas discriminatorias respecto a los afiliados, ¿no? Solamente a ellos los suspendían, solo a ellos los cesaban, ¿no? De facto se hacía la desaparición de los sindicatos en muchos sectores económicos. Entonces, a raíz de eso, muchos abogados laboralistas le pidieron a la Corte Interamericana una opinión consultiva sobre la libertad sindical y también temas de género, ¿no? Porque justamente también el trabajo remoto afectaba de forma particular a las mujeres trabajadoras que tenían hijos. Y bueno, yo sé que hubo una audiencia en la que se tocó estos temas, participaron ONGs, magistrados, estuvo incluso Zaffaroni de Argentina, y bueno, muchos abogados laboralistas, ¿no? Al final no sé si se produjo una opinión consultiva final, creo que todavía no se pronuncia la Corte Interamericana, pero sí quisiera saber un poco la dinámica de las audiencias previas a las opiniones consultivas, o la dinámica propia de las audiencias de la Corte, ¿no? En qué momentos se dan, bajo qué procesos, en fin, eso, muchas gracias. No, nada. A ver, con las opiniones consultivas el trámite es un poco más sencillo, ¿no? La solicitud la presenta la Comisión o un Estado parte de la OEA. La Corte puede aceptar o rechazar la solicitud. Muchas veces los ha rechazado, por ejemplo, hace 2 años se presentó una sobre juicios políticos, ¿no? Que hubiese sido sumamente útil en este contexto, pero decidió que no porque habían peticiones, ¿no? Dentro del sistema de peticionísticas de la Comisión, que son, bueno, los casos ya conocidos, ¿no? Porque están en las noticias, ¿no? De Dilma, ¿no? De Zelaya, de Paraguay, en Paraguay, de Lugo. Entonces, que habían peticiones, ¿no? Situaciones que estaban pendientes de resolución en la Comisión Interamericana, ¿no? Y que por ende admitir la opinión consultiva y un pronunciamiento implicaría prejuzgar sobre aquellas situaciones que estaban en el trámite. Hubiese sido útil, ¿no? Más en este contexto, pero la Corte, digamos, tiene esa posibilidad de poder denegar estas solicitudes, ¿no? A veces también por criterios políticos, pero en el caso, digamos, de esta opinión consultiva sobre libertad sindical, género y las características que dices, ¿no?
la presentó a la Comisión Interamericana, ¿no? Fue aceptada y se convoca, digamos, hay un periodo en el cual la Corte recibe insumos, ¿no? De sociedad civil, ¿no? De todo aquel que quiera participar. No tiene ningún requisito, básicamente es presentarlo en el plazo establecido y es una audiencia donde participa todo aquel que ha presentado una opinión, ¿no? Y los estados interesados, entonces se divide por días, ¿no? Por ejemplo, en el día A habla la comisión y todos los estados que presentaron escritos, y en el día B hablan las organizaciones que presentaron escritos y que quieren presentarse a sustentar los mismos, se les da un plazo, ¿no? Y todos esos insumos se toman, digamos, son parte del análisis de la Corte, ¿no? Pocas veces son citados, valgan verdades, salvo los de los estados, pero forman parte, digamos, de los documentos con los cuales va a contar la Corte para decidir. Todos esos documentos que manda sociedad civil como los estados son públicos. Los puedes encontrar en la página de la Corte, va a estar opiniones consultivas. En la parte de abajo de la opinión consultiva sale como documentos presentados, también con los que están en trámite. Entonces, podrías, si te interesa, revisar, ¿no? Qué escritos presentaron colegas, ¿no? Miembros de sociedad civil, los estados, para darte una idea de por dónde van las tendencias. Es interesante cuando uno investiga temas ver esa parte de los escritos. Entonces, más o menos es así. Y la Corte resuelve, yo diría que entre 8 meses a un año después de realizadas las audiencias, ¿no? Con los casos contenciosos es parecido, ¿no? Se envía el caso ante la Corte, se notifica al Estado, se le da un plazo a ambos para enviar escritos, se convoca una audiencia que usualmente es de un día o hasta de 2, ¿no? Y hay pues partes, ¿no? Digamos, actúan, digamos, los testigos, las víctimas, los peritos, ¿no? Las intervenciones de las partes y luego se cierra la audiencia y otra vez, 6 meses, un año después, eh, se da la sentencia. Entonces, más o menos así funciona el trámite en el sistema interamericano con opiniones consultivas y casos contenciosos. ¿Alguna otra pregunta? De nada. Bien, creo que no hay. Entonces vamos a la última parte y ya con eso pues cerramos y abro un último espacio para poder dialogar sobre lo que quieran conversar. El sistema europeo, ¿no? Como pueden ver, tiene distintos protocolos, ¿no? Ese es el Convenio Europeo de Derechos Humanos y luego tiene distintos protocolos sobre distintas temáticas, al igual que los sistemas de protección anteriores, ¿no? Y bueno, ya ha tenido una evolución progresiva, ¿no? Sobre las competencias, ¿no? Y quienes conforman, digamos, la comisión, el tribunal, hoy en día es obviamente el tribunal, ¿no? Los mecanismos de control del convenio. Creo que ha sido el sistema que más modificaciones sustanciales ha tenido, ¿no? A lo largo de su historia, ¿no? Con todos estos elementos que pueden ver acá. Y esa es la conformación que actualmente tiene el Tribunal Europeo, ¿no? Los comités, las salas, la gran sala, ¿no? Las instancias, el comité de ministros, la supervisión, ¿no? Etcétera, etcétera, la manera como está conformado, ¿no? A diferencia, digamos, como pueden ver de los comités y de la corte, ¿no? Acá hay comités, hay salas, hay una gran sala, hay 7 jueces, ¿no? También con las reglas para poder, digamos, elegirlos, ¿no? Y acá están, digamos, los que son, bueno, básicamente las diferencias entre cada uno de los sistemas, ¿no? Digamos, los convenios principales, ¿no? Los órganos que tienen, ¿no? La naturaleza, digamos, de tales órganos, las características jurisdiccional o no jurisdiccional, no vinculantes o no vinculantes, etcétera. Lo dejo ahí, porque entiendo que todo eso está grabado y creo que esta tabla les va a servir para quien quiera hacer, digamos, comparaciones ya más exactas sobre cada uno de los sistemas. Bien, y hasta ahí en principio habría llegado mi intervención, dejando 20 minutos para poder conversar lo que ustedes consideren pertinente, y si no hay preguntas, pues cerramos aquí. Si quieren preguntar algo de la tabla o algún aspecto más concreto, me cuentan, ¿no? No hablo más porque creo que dependeré mucho de las dudas que puedan tener sobre las características de cada una, las características específicas de cada uno de estos organismos. Así que nada, abro el chat, la sala para quien quiera participar.
Creo que no hay preguntas. Asumiré que eso es bueno. Pero nada, de no ser que no haya más intervenciones, pues creo que aquí concluiríamos la clase, ¿no? Para que ya cada uno pueda irse a almorzar. Pero no sé qué dirán los chicos. Una consulta, sí. Buenas tardes, doctor. Primero felicitarle por su ponencia, estaba muy, muy interesante, y la pregunta que tenía era sobre el tema de las opiniones consultivas. Yo hace un buen tiempo leí un poco a Pedro Ságuez, que es citado en cuestiones a ver si es que estas opiniones consultivas son vinculantes, pero también encuentro que hay mucha doctrina que defiende la postura de que no son vinculantes. Entonces quisiera saber cuál sería la razón, o cuál sería, creo que también la Corte se ha pronunciado a través de sentencias. No sé si hay algún caso en el cual se reconozca esta vinculatoriedad o esta naturaleza. La propia Corte, ¿no? Digamos, comenzó en sus propias opiniones consultivas declarando que no había un carácter vinculante o restándole, digamos, el lado de obligatoriedad, pero ha habido una evolución en el entendimiento de la propia Corte, ¿no? Tanto así que hay una supervisión de sentencia del caso Hellman, ¿no? No es una supervisión de sentencia del caso Hellman, es en una de las recientes opiniones consultivas, donde afirma que la opinión consultiva forma parte del bloque de convencionalidad para ejercer el control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es que las opiniones consultivas forman parte de aquel bloque que todo funcionario público tiene que tomar en cuenta al momento de resolver casos, ¿no? Para ejercer un control de convencionalidad a fin de que el Estado no incurra en una violación de derechos humanos. Entonces, las opiniones consultivas han pasado por esta evolución, ¿no? Que, como les digo, si tienen mucha curiosidad, la persona que recientemente ha escrito algo sobre este tema es el profesor Carlos Zelada, dando cuenta de esta evolución, ¿no? Y justificando o argumentando cómo hoy en día, ¿no? Se deberían entender las opiniones consultivas como pronunciamientos prejudiciales, ¿no? Es decir, como pronunciamientos que, si bien no resuelven casos contenciosos, plantean los estándares que tienen que cumplir los estados, ¿no? A efectos de poder velar por sus obligaciones internacionales, ¿no? Y como les digo, también en la idea del principio de buena fe, entendiendo que la Corte realiza una interpretación de la Convención, interpretación que es vinculante independientemente de que sea consultiva o contenciosa, ¿no? Y porque no se va a desdecir de lo que diga en una consultiva de lo que vaya a decir una contenciosa, porque si no sería absurdo. Tienen este grado de vinculatoriedad. Yo le digo vinculatoriedad indirecta, ¿no? Materialmente vinculantes, ¿no? No normativamente, pero sí materialmente e indirectamente son vinculantes, y es por eso que tienen que ser utilizados, ¿no? De lo contrario, exponen al Estado a ser condenado internacionalmente por no cumplir los estándares establecidos en estos pronunciamientos. Si no sé si te he respondido, capaz quieres alguna precisión más. No, está bien, muchas gracias. Esta pregunta. Doctor, buenas tardes, excelente exposición. Tengo dos preguntas a raíz de la situación en Perú. Según el comunicado de la OEA, se indica que va a enviar una misión de observancia electoral. ¿En qué consiste ello? Y la segunda pregunta es, ¿ante qué situación o circunstancia se podría realizar una visita in loco? El segundo supuesto, en el ámbito de la comisión, solamente ocurre si es que el gobierno invita a la comisión. La comisión no puede ir, digamos, mutuo propio de oficio al Estado a fiscalizar la situación si es que no cuenta con el consentimiento. Estamos otra vez, los límites del principio de consentimiento estatal sobre las posibilidades de poder acudir. Y también porque acudir sin consentimiento pues podría colocar en riesgo el propio personal, ¿no? De no contar con las garantías para poder realizar la misión o el objetivo de la misión, ¿no? Siempre ha sido así cuando hemos acudido, incluso a Bolivia el año pasado cuando se acudió se contó con la invitación del nuevo gobierno, ¿no? En Venezuela tuvimos la invitación de uno, pero el rechazo del otro, y el que tenía la fuerza lo sacó. Entonces, pero siempre había este debate de contar con cierto margen de, bueno, con el consentimiento del gobierno de turno, ¿no? Y con respecto a la OEA, no recuerdo bien la parte en la cual se hablaba de la misión de observancia electoral, ¿no? Bueno, entiendo que sí, siempre en los procesos electorales de todos los estados, la OEA manda una misión, que usualmente es aceptada, ¿no? Por los estados sin ningún inconveniente, ¿no? Para poder supervisar este ejercicio
político, ¿no? Y la OEA saca hace un reporte, ¿no? Para fin de testificar que todo ocurrió adecuadamente, ¿no? En este caso yo creo que la OEA sencillamente, como lo dijo en su comunicado, ¿no? Está a la espera de lo que diga el Tribunal Constitucional. Yo personalmente creo que el pronunciamiento del tribunal va a ser muy importante. No hay gente que le ha restado fichas. Yo aún le mantengo un poco de esperanza, ¿no? Porque si eventualmente el tribunal falla, ¿no? Indicando que el Congreso ejerció inadecuadamente su competencia para poder vacar al presidente, ¿no? Ya sé que, digamos, con respecto al proceso de vacancia pasada, pero en cualquier caso, interpreta la Constitución de tal forma que te permita observar que se realizó una vacancia indebida o, bueno, una vacancia inconstitucional, ¿no? Ese pronunciamiento va a ser clave en el reconocimiento que ejerza la OEA y otros gobiernos de las personas que están actualmente en el poder en el Perú. Esa falta de reconocimiento puede derivar en la falta de, digamos, acuerdos comerciales, no acuerdos sociales, y le resta, digamos, margen de maniobra y poder a las personas que están actualmente en el poder. Si a eso le sumas que el tribunal va a permitir un discurso con mayor legitimidad desde la ciudadanía, creo que se pueden haber puertas interesantes para que las cosas no sean tan nefastas como aparentemente desde que comenzó esto parecían ser, ¿no? Va a ser una época de mucha turbulencia, sin duda, y de incertidumbre. Pero yo, eso es una opinión muy personal, ¿no? Creo que las cosas, a como estaban pintadas, ¿no? de una naturaleza catastrófica, creo que pueden ser no tan catastróficas, ¿no? Con ciudadanía organizada, ¿no? Con un pronunciamiento fuerte, ¿no? Y con una respuesta de la organización del ámbito internacional, ¿no? Que limite las posibilidades de actuar del gobierno. Entonces tengo esa es mi lectura, ¿no? Jurídica, política, si quieren llamarlo así. Y digamos, de la experiencia que tengo de convivir un poco con la OEA. Hay otra pregunta. Quería consultar qué pasaría si en el caso de interponer una acción de amparo ante la CIDH por la violación a los principios de necesidad y proporcionalidad en los métodos de represión usados por el Estado en las protestas en el sistema interamericano, se encontrase que la policía tiene normas internas que van en contra de los estándares interamericanos. Eso es interesante. Bien, claro, para poder acudir al sistema interamericano yo creería que primero, claro, tiene que presentarse una denuncia, ¿no? A nivel interno. Ese es el problema, ¿no? Por eso la subsidiariedad es importante, ¿no? Porque siempre piden que la comisión actúe, pero por lástima estamos limitados por este margen de subsidiariedad donde dependemos mucho de que primero se le dé al Estado la posibilidad de accionar, ¿no? Hay algunos supuestos donde se exige a los estados que investiguen de oficio, ¿no? Cuando hay violaciones a la vida, integridad, graves vulneraciones, ¿no? Pero no todo se exige la denuncia. En cualquier caso, pasado, digamos, este filtro procesal o cumplimiento del principio de subsidiariedad, la Comisión y la Corte eventualmente, si entienden que ese ejercicio indebido de la fuerza fue producto de una norma interna o de un reglamento o documento que no es acorde a estándares internacionales, sí puede ordenar como garantía de no repetición su modificación, derogación, etcétera, etcétera. Entonces sí, no, de hecho creo que hay casos en Ecuador donde me parece que lo debe haber ordenado, ¿no? Para que estén acorde a los instrumentos internacionales. Entonces, por ese lado, digamos, en términos de reparaciones, hay esa posibilidad fuerte. Hay otra pregunta. Si tienes alguna otra duda, nomás la colocas o no fui claro, me dices. Doctor, buenas tardes, muy buena presentación. Mi consulta es sobre la protección de los DESCA en el sistema interamericano. Si bien se han dado grandes avances a partir del caso Lagos del Campo, habilitando la justiciabilidad directa a través del 26 de la Convención. Sin embargo, la forma en que se habilitó fue cuestionada por algunos académicos y hubo votos singulares de los magistrados. En ese sentido, me gustaría saber cuál es su opinión personal al respecto. ¿Considera que se han cumplido ciertos principios de derecho internacional general como el consentimiento de los estados, teniendo en cuenta que el protocolo de San Salvador solo admite la justiciabilidad de dos derechos? Yo coincido en que la Corte lo argumentó mal en el caso de Lagos del Campo. De hecho, para mí es contradictoria la sentencia, porque aplica una interpretación evolutiva e histórica y son métodos contradictorios. Tú no puedes decir que la interpretación histórica es decir que todo este tiempo este ha sido el entendimiento de la Convención. Y evolutiva es que a partir de cierto momento ese contenido cambió. Es como decir histórico y evolutivo. No tiene ningún sentido, no tiene coherencia lógica, ¿no? Hay un artículo de Daniel Cerqueira de TPLF donde explica, digamos, esta incoherencia. Pero más allá de esa mala argumentación de la Corte en este primer caso,
¿no? Que luego fue corregida, creo que ya en Cusculpiraval, donde se ha adoptado ya la interpretación, creería, como oficial de la Corte. Y la Comisión también ha emitido recientemente, no recientemente, bueno, hace un tiempo envió un caso que se llama Caso Fábrica de Fuegos, que ya tiene una sentencia desde la semana pasada, donde fue el primer caso donde la Comisión argumentó porque el 26 sería justiciable, nos dio su propia interpretación, que creo que es mucho más fuerte, ¿no? Yo sí creo que el 26 es un artículo justiciable, creo que los métodos de interpretación te permiten derivar en esa conclusión. Creo que el hecho de que existe un protocolo de San Salvador solamente limita a la Corte a pronunciarse sobre otros derechos respecto a ese tratado. Digamos, las limitaciones con respecto a los derechos establecidos en ese tratado en específico, pero no tiene por qué involucrar a la Convención Americana, ¿no? La Convención Americana tiene, digamos, esta posibilidad del artículo 26, ¿no? Donde, como les digo, creo que una lectura evolutiva, sistemática, ¿no? Acorde al objeto y fin y otras características que lo pueden ver en el caso Cusculpiraval y en este caso que envió la Comisión a la Corte, permiten derivar, ¿no? En un resultado en el cual entender, ¿no? Que el artículo 26 siempre tuvo la posibilidad de ser justiciable, ¿no? Pero que, digamos, por razones, digamos, para mi gusto política, ¿no? De entendimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, no ha sido así. No es una argumentación pacífica. Yo sé que tiene un montón de, como bien lo han dicho los magistrados, de retos argumentativos, pero personalmente creo que estos dos casos que digo argumentan de manera más solvente y personalmente estoy más en esa línea de argumentación, ¿no? De creer que 26 es justiciable. No sé si quedó claro o tienes alguna duda adicional. Gracias. Muchas gracias, doctor. En representación de Jocelyn, que tuvo un percance, le agradezco de parte de ella y de todos los miembros por la excelente ponencia, muy clara al respecto. Y además considero que será muy fructífera para todos los miembros. Por opinión personal, le quería comentar que inicialmente, antes de que usted inicie sesión en la sala, nosotros estábamos comentando sobre la situación actual del Perú y además específicamente sobre las protestas de los civiles y de la represión policial del Estado ante ello, que consideramos que es desproporcionada. Y estábamos justo hablando sobre una relatoría especial para la libertad de expresión de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que habla que es imprescindible, que los policías utilicen el uniforme y la identificación ante las protestas, ¿no? Y como es bien sabido, hubieron policías infiltrados como civiles, los bien llamados terna, que se introdujeron entre las protestas. Y bueno, como considero que este es un gran espacio para el diálogo, quisiera saber su opinión sobre ello. No, bueno, hablar de lo que está pasando en el país es casi imprescindible, ¿no? Creo que a todos nos ha mantenido en el vilo, incluyéndome a mí, más allá de la lejanía, he estado todo el día viendo. Y bueno, por suerte, tengo más libertad para poder hablar, ¿no? Porque la comisión ya dijo lo que dijo, que es que sí, o sea, había un uso indebido de la fuerza, ya la RELE lo ha constatado, ya la comisión lo ha constatado. Son pronunciamientos públicos, ¿no? Que van a seguir saliendo. Creo que ya hay varios peruanos acá que estamos constantemente monitoreando y enviando la información para que salga lo más precisa posible, más allá que los medios de comunicación no estén dando la información como si aparecen, digamos, a partir de lo que se está grabando. Entonces también, digamos, no es tranquilidad, ¿no? Pero sepan que hay mucha gente de Perú que está constantemente revisando las redes para brindar la información y que se saquen estos pronunciamientos. Y sobre el estándar, sí, el estándar parte, digamos, de un informe de la RELE del 2019 sobre protesta y derechos humanos, que básicamente, es como bien dice, ¿no? Limita las posibilidades de la policía en estas actuaciones de inteligencia de infiltrarse en las marchas para poder, digamos, generar detenciones, ¿no? Afectaciones de derechos. Entonces, el Perú está obligado a cumplir con ese parámetro. Eventualmente, cualquier violación de derechos o acto que sea producto de ese actuar irregular de la policía puede ser pasible, ¿no? De una denuncia a nivel interno, ¿no? Utilizando esos estándares interamericanos, ¿no? Y eventualmente mandarse, ¿no? a la Comisión Interamericana para que la situación se analice, ¿no? Y ordene al Estado a adoptar. La posibilidad de los casos contenciosos es que, a diferencia de los informes donde se plantean los estándares, un caso contencioso ordena al Estado a adoptar medidas concretas,
¿no? Dígase, establezca un reglamento donde diga A, B, C, D, ¿no? Elimine este reglamento que habilita a la policía a hacer A, B, C, D. Entonces la comisión tiene esta tesis en este documento, que la Corte no tiene un pronunciamiento sobre el tema. Eventualmente, si se envía el caso ante la Corte, habría que presentar esta tesis y que la Corte la avale. No, eso es un dato importante. A veces con la Corte tenemos tesis contradictorias sobre cuál es el estándar a aplicarse en casos concretos, pero de avalarla a la Corte, ¿no? Ordenaría, digamos, en una sentencia, ¿no? Que se ajusten los parámetros internos al marco internacional, ¿no? De considerarse que ese es el estándar. En cualquier caso, por un principio de buena fe, siendo que es un documento de la Comisión, que es un intérprete autorizado conforme a la Convención Americana para poder establecer los estándares que forman parte de la misma, el Estado peruano está obligado, ¿no?, a cumplir con este parámetro, y es muy, muy claro. Sí, bueno, capaz una cosa que añadirle que no dice el informe, ¿no? Pero, claro, es de la posibilidad de lo que podría llamarse como actos ultravires, ¿no? Porque siempre hay un debate en algunos casos donde un policía que en ese momento no está ejerciendo, digamos, está de civil y está, digamos, de vacaciones o no está actuando en servicio, ¿no? Y va y actúa y hace detenciones, ¿no? Siempre es el debate de, pero esta persona no vincula al Estado porque no estaba ejerciendo autoridades públicas, no tenía su uniforme, estaba de vacaciones, qué sé yo, ¿no? Siempre en algunos casos se ha presentado este debate. Sí, que están, digamos, si quieren revisarlo con mayor detalle, está en el caso Villamizar contra Colombia, sobre la posibilidad de agentes estatales que, digamos, no están en ese momento actuando en su turno oficial dentro de la policía o dentro del ejército, ¿no? Y hasta qué punto, a pesar de ello, pueden vincular al Estado, ¿no? Si les interesa, lo escribo acá. Villamizar, Colombia. Y la Corte establece una serie de criterios, ¿no? Donde incluso estos agentes, ¿no? Donde se podría cuestionar si vinculan o no al Estado porque no están en ese momento en su rol de policía, pero están, digamos, actuando y afectando derechos, hasta qué punto pueden vincular al Estado. Creo que ese es otro estándar importante, que puede ser importante por cómo se están llevando las protestas, cómo se está reprimiendo la protesta en este momento en el Perú, ¿no? Entonces tengan claras también esa circunstancia. Me preguntan, ¿qué pasa si el Estado no obedece? Pues compromete su responsabilidad internacional, ¿no? Compromete su responsabilidad internacional ante un proceso que eventualmente derivaría en reparaciones, indemnizaciones y su condena a nivel internacional, ¿no? Y yo honestamente, digamos, porque entiendo que los procesos internacionales son lentos, a veces es frustrante no poderlos sacar con mayor rapidez. Yo sí creo que los estándares interamericanos son importantes porque hay una tendencia o la costumbre de los órganos internos está haciendo más de cumplirlos o acatarlos, no que no cumplirlos. Entonces, tú sí puedes encontrar, ¿no?, a jueces, a buenos jueces y a buenos jueces, a buenos fiscales, ¿no?, que utilicen esos estándares para poder cumplir sus funciones, ¿no? Y cualquier sanción que se aplique contra ellos únicamente por incumplir esos estándares, de por sí, digamos, acararía una violación contra esas personas. Entonces, le dan, digamos, a los operadores internos un mayor margen de maniobra, no una mayor legitimidad para poder adoptar ese tipo de decisiones. Entonces, ese informe de la comisión para mí personalmente es clave, más allá que no se haya dado en un pronunciamiento contencioso. Sobre lo que está sucediendo en las protestas, ¿es posible presentar una medida cautelar ante la CIDH? Siempre es posible, ¿no?, presentar una cautelar, pero, bueno, y aquí hubiese sido útil que Carlos esté, porque él trabaja en cautelares, ¿no? Tienen sus propios requisitos, ¿no?, respecto a la urgencia que se requiere. Tiene 3 requisitos procesales que han sido interpretados por la comisión, ¿no? Pero básicamente tienen un umbral muy grande de pruebas con respecto al riesgo, la gravedad de la situación, ¿no?, y hasta qué punto el Estado puede o no remediarla todavía a efectos de sacar una cautelar. No es un trámite muy sencillo, ¿no? Si quieren ahondar un poco más de esto, y bueno, ya se lo dejo ahí para la asociación, ¿no? Probablemente conversen con Carlos o con un colega más que vea cautelares, ¿no?, quien les podrá explicar no solamente los requisitos, sino cómo presentar una cautelar con éxito en este tipo de contextos. Creo que eso sí sería una pregunta útil y que seguro a más de uno le va a servir, ¿no? Para efectos de tiempo, y porque honestamente no he trabajado en cautelares en mi tiempo en la comisión, no es algo que pueda responder con mayor solvencia, pero sí, como les digo, puede ser parte de una capacitación que tengan y que va a ser muy útil en este contexto. Muchas gracias, doctor, por las aclaraciones, muy importante en realidad. Bueno, sin más que decir, le agradezco de nuevo y
Bueno, ya que no hay más preguntas, damos por terminado. Sandrita, no sé si me puedes dar el pase. Doctor Lengua, perdóneme por no haber estado en ese momento. Le dije a Sandrita que me ayude, por favor, a despedirlo, pero nada, solamente quería agradecerle por dedicarnos de su tiempo y esperamos contar con usted en próximas actividades, ¿sí? Le mandamos un fuerte abrazo y esperemos que esté bien. Muchísimas gracias por su ponencia. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Ha sido súper chévere hablar con ustedes y poder compartir un poco lo que está pasando en el país. Para cuando necesiten, feliz de poder participar. Genial, doctor. Estamos en contacto con usted, entonces. Un abrazo. Cuídese. Listo. Chao, chao.